Buenos días a todos ustedes. Les agradezco su presencia a esta cuarta y última sesión del módulo Dislexia. El día de hoy tenemos la presencia del doctor Antonio Bravo Oro, neuropediatra, egresado de San Luis Potosí, al cual le solicito le demos un fuerte aplauso. Doctor, sea bienvenido, por favor. Lo escuchamos, doctor. Buenos días. Primero, muchas gracias por la invitación. Para mí es un orgullo regresar a Guadalajara. Cuando me invitaron a hablar efectivamente de dislexia, que es un tema que vamos a hablar, pero me comentaron que era una plática de cerca de 2 horas, dije, no, espérate, 2 horas de dislexia, no sé. Les cuento chistes, les enseño viajes, no sé, algo hacemos. Hay mucho tiempo para hablar de un tema que, claro, es muy apasionante en neurodesarrollo. Yo venía a Guadalajara, para mí es apasionante porque es parte de mi historia. Yo soy español de nacimiento, pero llevo 35 años viviendo en México y mis primeros, ¿qué fueron? Fueron 2, 6, 8, 14 años fueron aquí en Guadalajara. A mí cuando me preguntan, soy mexicano naturalizado, mexicano de corazón, solo me quedó el ceseo, de la Chopin, que soy. Pero cuando me preguntan en San Luis que de dónde soy, les digo que soy de Guadalajara. De San Luis no, la gente es muy complicada allá. Es una gente diferente aquí, la gente de Guadalajara. Así que un orgullo estar aquí con ustedes. Cuando venimos a dar estas ponencias, pláticas, a mí me gusta mucho que sean dinámicas, ¿ok? Que la gente participe. Esto de hablar así como perico, exponemos cosas. Si hay dudas, interrumpan. Si hay preguntas, interrumpan. Yo creo que eso no es interrumpir. Lo bonito es el poder tener una mecánica, así lo hacemos. En San Luis Potosí costó mucho en la universidad. Uno de los orgullos que tienen los potosinos, y es muy grande, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, la cual es un orgullo ser maestro de ahí. Es la universidad número 1 pública del país, una universidad con un poder enorme por el Hospital Central, donde tengo el orgullo de trabajar. Y siempre hemos tratado de cambiar efectivamente la dinámica de las clases, los maestros, de que sean un poquito más fluidas. Eso lo aprendí aquí. Yo soy egresado aquí de la Autónoma de Guadalajara y es algo que costó en las escuelas públicas hacerlo. Así que yo siempre lo transmito en las ponencias. Tengan la libertad de levantar la mano, no hay preguntas que sobren. Vamos a hablar de un tema, lo enfoqué más a lo que es el neurodesarrollo. Les toca ver muchos niños, ¿no?, durante la formación. Y un tema, sé que es colegio de medicina familiar, medicina familiar, ¿no? Una medicina que en mi país donde yo nací, donde me fui a formar, hice mi fellow allá, aprendí mucho, porque durante la rotación yo hice enfermedades neuromusculares, que es un tema que me dedico en cuerpo y alma los viernes en San Luis Potosí. Rotaban mucho los médicos familiares por neurología, ¿no? Y decía yo, ¿qué hacen tanto aquí? O sea, algo que no estuve acostumbrado nunca aquí en México, ¿no? Que medicina familiar, ¿no? O medicina integral, ¿no? Que hay ahora en San Luis Potosí muchos chicos de medicina integral. El médico general como tal no rotaba, pero en España, claro, era parte de la formación. ¿Por qué? Ustedes saben bien que en países del primer mundo los médicos de primer contacto tienen más valor que muchas veces que los médicos subespecialistas, porque son los que estáis enfrente, en la trinchera, cuando llegan los pacientes. Ya cuando llegan a neuro, pues ya llegan muy toreados o bien filtrados, que esa es la palabra que usamos. Por eso siempre yo respeto mucho lo que es el trabajo de los pediatras, el pediatra general que se ha ido perdiendo, el médico familiar que se ha ido perdiendo. Aquí parece que si no tuviéramos subespecialidades o parece que la medicina, y ahora ya hay expertos hasta del dedo pulgar, del pie derecho, entonces esto ya se empieza a hacer una medicina muy compleja. Y eso es lo que ha pasado con el neurodesarrollo. Aproveché este tema. Vamos a ver diferentes trastornos del neurodesarrollo, donde está la dislexia, donde están los trastornos del lenguaje, donde está el autismo, donde están diferentes trastornos que como médicos todos los días en el Hospital Central los recibí. Yo tengo un carácter pues muy gachupín. Me agarro siempre de los pocos pelos que me quedan con mis residentes porque se nos han olvidado los hitos del neurodesarrollo, la historia clínica, el interrogatorio, los antecedentes, la importancia que tiene y conocer cómo es el neurodesarrollo de un niño, porque ahí es donde vienen las variantes y donde empiezan a aparecer una gran cantidad de trastornos. Entonces yo creo que la plática la vamos a dividir, si son 2 horas, pues paramos, ¿no? Yo tengo TDA, hace muchos años que no tomo Ritalin, tomo café en las mañanas, pero la atención máxima que tiene un ser humano funcional son 45 o 50 minutos, entonces haremos pausas e interrumpan entre los videos, las pláticas, los conceptos que vamos a manejar. Vamos a ver videos de pacientes. La plática se las puedo dejar, digo, es útil, yo siempre en mis ponencias las regalo. Lo único que les pido es, los videos no, ya saben ahora con todos los consentimientos. Vamos a quitar el audio por lo pronto, luego lo utilizaremos para otras.
Esta es una pacientita, llega a nuestro consultorio, es una niña de 2 años, una niña con un cuadro sin antecedentes perinatales de importancia, producto de la primera gesta, padres no consanguíneos. En San Luis Potosí, nuestra zona de la Huasteca, que igual aquí pasa en Jalisco, sobre todo en las zonas, yo recibo muchos pacientes del área de Ojuelos, esa zona de ahí hay muchas enfermedades raras que trabajamos ahí, o poco frecuentes. Entonces es una pequeña, viene a consulta, no tiene desarrollo del lenguaje, no llega a tener deambulación, ¿se acuerdan los hitos del neurodesarrollo? Sostén cefálico 4 meses, sentarse entre los 6 y los 9, la deambulación entre los 12 y los 16 meses, que eso es lo, digamos así, lo que Milani con Paredes escribió en 1904. Ahora tenemos una postura, no sé si lo han visto, que parece que todos los niños tienen que caminar a los 10 meses, hay unas posturas ahora medio curiosas del neurodesarrollo. Entonces esta niña nos la traen porque no camina, no tiene lenguaje, fíjense el franco y tono disminuido que tiene, un genu recurvatum bien severo, una flexibilidad de tobillo que pasa a los 120, 130 grados. Si se fijan en el video, la niña en ningún momento establece contacto visual con nosotros. Es una niña que para los 2 años ya es un ente social completamente, un niño, ¿no? Y el niño tiene que tener contacto visual, juega contigo, intercambia. Los terribles 2 años, ¿no? Los que tenemos hijos sabemos que es el peor año que tienen los críos porque empiezan a morder, a marcar territorio como buenos animales que somos. Eso es herencia todavía de nuestros ancestros. Entonces esta chiquitina, si se fijan, tenía movimientos en la mano, tiene estereotipias y los padres vienen preocupados, ¿no? Viene con un diagnóstico directamente cuando nos la envían para descartar trastorno del espectro autista. Y dices, ok, es uno de los trastornos que más hay que conocer actualmente porque está incrementando pasos agigantados. ¿Qué será? No sé, en San Luis Potosí estamos ahí tratando de hacer mucha investigación por parte de la UNI, destinamos muchos recursos a buscar factores, algunos los tenemos bien determinados. Uno de los factores de riesgo más grande, que está bien establecido en todo el mundo, es la prematurez. Pero esta chica nos preocupaban muchas cosas de ellos, ¿no? Estereotipias, claro, y ahí empieza la exploración, el interrogatorio, no hay antecedentes de riesgo, no hay nada. Y cuando la exploramos nos llamó la atención que la pequeña lo que tiene es microcefalia. ¿Ok? Es un signo, acuérdense, la somatometría. Se nos han olvidado pesar, medir, hiperventilar, perímetro cefálico, peso y talla. Eso es muy importante no olvidar. Así como lo hacemos en el adulto y en el chico más grande para medir índice de masa corporal, hay que hacerlo. Esta chica lo que vemos efectivamente es una niña con pobre contacto visual, tiene estereotipias, que es parte de los pilares del espectro autista, sí, ahorita lo vamos a desnudar todo el espectro, tratar de digerirlo y lo complicado que es el diagnóstico. Pero ya encuentras una microcefalia, y hablar de microcefalia entonces ya te habla de que hay algo estructural probablemente, ¿no? Le pedimos a la madre que nos traiga las percentilas, que eso no sé si pasa aquí en Jalisco, pero en San Luis Potosí es abominable ver que la mayoría de los hospitales a nivel del Seguro Social y el ISSSTE, y parte de hospitales privados, los pediatras o el neonatólogo no ponen el perímetro cefálico en nacer. Y ahí empiezan los dolores de cabeza, porque no sabes si esa niña ya venía con una microcefalia desde que nació, es congénita, o esta paciente tiene una microcefalia adquirida. ¿Qué tiene esta niña? Un síndrome de Rett. El síndrome que produce más frecuente, que produce discapacidad intelectual en las chicas, y tiene ese cuadro. Síndrome de Rett. R-E-T-T. Síndrome de Rett. Un síndrome que inclusive hace mi gran maestro, en paz descanse, el doctor Calderón, en un congreso de neurología pediátrica, puso un cuestionario en la entrada, un cuestionario de entrada, de encuesta de salida, no, encuesta de entrada, a neurología pediátrica completa para ver quién sabía el diagnóstico de síndrome de Rett. Solo el 20% de los neurólogos pediatras conocían completamente el síndrome de Rett. Y es un síndrome que hay que tener cuidado, tiene esas características, niñas que pueden tener un neurodesarrollo normal en los primeros meses de vida, pero tienen ese dato característico que empiezan a tener una desaceleración del crecimiento del perímetro cefálico. Inclusive antiguamente el síndrome de Rett entraba dentro del espectro autista. ¿Se acuerdan la clasificación antigua del DSM-4-TR, que es el último que hubo hasta el 2013, que entra el DSM-5, que son los criterios que veremos ahorita? Entraba dentro de este espectro. Entonces el síndrome de Rett es un síndrome que tiene efectivamente esas estereotipias. Tienen apraxia manual, pierden la capacidad de agarrar objetos y se la pasan casi siempre chupando la mano. Y a lo mejor ahora nos viene a la cabeza cantidad de unas niñas que habíamos visto de repente con pérdida de habilidades, regresión, pueden dejar de caminar, algunas llegan a caminar, otras no. Es un espectro dependiendo del tipo de mutación. Entonces este es el famoso síndrome de Rett, si lo habían oído por ahí. Es un síndrome que es la causa más frecuente de discapacidad intelectual en mujer. Es una mutación
un gen que se llama el gen MGP2, se encuentra en el cromosoma X, y es un gen muy interesante porque es un gen metilador. ¿Se acuerdan de nuestras clases de genética? Que parece compleja la genética, muy difícil. Nosotros, ya no, en San Luis Potosí teníamos el orgullo de tener 2 genetistas en el hospital, no tenemos ni uno. Uno se jubiló y la otra doctora nos la robaron y se la llevaron a Querétaro, entonces estamos sufriendo. Entonces ahora buscan al neurólogo para que vea genética, y le dices, tú, no, yo no soy genetista, me tengo que hacer aquí al güey, ¿verdad? La genética, pero porque tienes que aprender. Entonces el síndrome de Rett, un síndrome apasionante dentro de lo que es el neurodesarrollo. Entonces, conocer el desarrollo normal de un niño es muy importante y es lo que vamos a hacer con esta plática. Principalmente recordar un poquito todo lo que tiene que hablar un niño, todo lo que tiene que escribir un niño, lo que tiene que leer, las partes que hay que interrogar. Yo con los pediatras de San Luis tengo, la verdad, que muy buenos amigos y me da mucho gusto ver como estas pláticas que me invitaba el colegio de pediatría de San Luis Potosí. El pediatra, inclusive tengo médicos familiares que me envían más pacientes que los pediatras mismos porque captan pacientes que les empiezan a ver variantes del neurodesarrollo. Entonces, este conocimiento es muy importante. Entonces, cualquier duda que tengamos en cuanto al neurodesarrollo, tratamos de aclararla en cuanto a los tiempos que deben de presentarse. Así tengo que control. Se habla de que en Latinoamérica tenemos aproximadamente 93 millones de personas con algún tipo de problemas del desarrollo. Es grande, ¿no? En nuestro país, aunque se ha trabajado mucho en cuanto a la prevención, sobre todo a nivel del riesgo perinatal, que es el que más se ha trabajado y se ha prevenido. No sé, aquí en Guadalajara se está de moda, en San Luis Potosí estamos teniendo unos retrocesos a nivel ginecológico, volvemos a tener partos en casa, y lo malo es que no son parteras bien formadas, como tenemos en la Huasteca. En la Huasteca hay un programa muy agresivo de parteras bien preparadas. Ustedes se sabían, eso lo saben, Chile, que es el país que tiene menor riesgo de muerte materna y neonatal, la mayoría de los partos los atienden las famosas comadronas, ¿sí? No son ginecólogas, no son médicos, pero atienden mejor un parto que cualquier ginecólogo, eso seguro. Pero aquí en San Luis hay unas mujeres que se han formado ahora y quieren hacer partos en agua. Eso no se está de moda aquí, que los hospitales tienen albergue, quieren que las atiendan en su casa, les llevan la tina. Ya iba el pobre pediatra a tener que, y hemos tenido ahorita 2 pacientes ahorita San Luis Potosí es un boom, desde el punto de vista se ha vuelto una maquiladora de coches, tenemos plantas enormes, están llegando pacientes de medio mundo, entre chinos, coreanos, alemanes, húngaros, polacos, las Naciones Unidas completas. Es padrísimo la diversidad. Digo, yo soy inmigrante y amo eso, pero vienen con unas ideas que hemos tenido ya 2 pacientes asfixiados por querer a fuerza, la señora que nazca en la alberca. ¿Y qué hace el ginecólogo? Pues se meten entre espada y la pared y nacen los pacientes con asfixia por esas ideas culturales, cosas que se pueden prevenir. Ese es el mensaje que mandamos. ¿Qué riesgo hay para que una persona podamos desarrollar un trastorno que afecte nuestro neurodesarrollo? Claro, tenemos factores biológicos, lo que hablábamos. La hipoxia, la prematurez, este es un tema muy caliente. A mí me encanta, tengo dentro de la formación hice neurología neonatal, tengo una clínica en mi hospital donde veo todos los prematuros y todos los productos de riesgo neurológico. Nosotros establecemos, como marca la Organización Mundial de la Salud, riesgo neurológico todo producto que nace que pese menos de 1,5 kilos. ¿Ok? Simplemente el hecho de ser prematuro menor de 1,5 kilos, aunque no haya tenido asfixia, aunque no haya tenido ictericia, ni haya tenido sepsis, se sabe que el 20 al 30% de esos chicos van a tener un trastorno del neurodesarrollo. La prematurez aumenta el riesgo de ser autista, trastorno por déficit de atención con hiperactividad, problemas de aprendizaje y problemas motores. Simplemente el hecho de ser prematuro. Por eso nosotros, eso lo aprendí de mi gran maestra, la doctora Mari Carmen Rocha en Madrid, les hacemos un seguimiento exhaustivo hasta los 5 años. Y ahora que trabajamos muchísimo, San Luis Potosí tiene el orgullo de haber sido el primer hospital en el país en usar la hipotermia en el neonato asfixiado. Han oído hablar de esa maravillosa técnica que hay actualmente de prevenir las secuelas y tratar a los pacientes con hipotermia. Nosotros inclusive no teníamos los equipos en San Luis, los rentábamos aquí en Guadalajara, nos llevaban a San Luis para meter a los pacientes en hipotermia. El paciente asfixiado, actualmente, una de las herramientas que está más que demostrada, cómo previenes la hipotermia. Nosotros no teníamos el famoso casco, no sé si lo han visto en las sesiones, es interesantísimo que le inviten a los neonatólogos. La maravilla de la neonatología, llevas al producto a tenerlo entre 33 y 32 grados, una hipotermia bastante importante, y se sabe que puedes disminuir casi un 70% el riesgo de mortalidad neonatal y casi un 68% el riesgo de secuelas neurológicas.
vale la pena, claro, tienes que estar pegado al paciente, puede haber alguna secuela. En adultos es más complicada la hipotermia, pero en niños es una realidad. Claro, los riesgos de las mismas sepsis y infecciones neonatales. Se sabe que el 10% de las parálisis cerebrales, el paciente, aún siendo prematuro o de término, tuvo un antecedente de una infección. Las infecciones son un factor de riesgo muy grande para daño en el sistema nervioso central. Claro, los riesgos genéticos, lo vamos a ver más adelante, un buen número de síndromes, vamos a tratar de ver los más frecuentes y cómo tratar de diferenciarlos. Y los riesgos ambientales, esto es uno de los grandes problemas que tenemos actualmente. Tengo el orgullo de trabajar junto con el Departamento de Toxicología en la Autónoma de San Luis Potosí, donde hacemos trabajos con la zona de Río Verde, con plaguicidas. Tenemos mucha información de que en las zonas agrícolas tenemos mayor cantidad de discapacidad intelectual de lo que hay en zonas no agrícolas. El kernicterus es la famosa encefalopatía por ictericia, hiperbilirubinemia, pero el kernicterus efectivamente es como se habla de encefalopatía hipoxico-isquémica, hay una encefalopatía por hiperbilirubinemia. Se incrementó de nuevo en nuestro país, han dado cuenta las políticas que hay ahora de que la pobre madre está terminando de parir, ya la están dando de alta. Es impresionante porque necesitan camas, los corren en 10 horas y dices, oye, espérate por lo menos a ver el tipo sanguíneo que tiene la madre, vamos haciendo un poquito a ver si no hay incompatibilidad de grupo. No, les pegan un bateado y luego llegan los pacientes con unas ictericias brutales. Las bilis es el tóxico más grande que puede haber en el neonato. Se pegan como chicle a los núcleos basales y producen un daño neurológico muy profundo. Por eso es muy importante el manejo. ¿Se acuerdan de la famosa, cuando hacíamos el ejercicio para ver los niños amarillos, que era por hasta dónde llegaba lo ictérico, ¿no? Que se llegaba al cuello, que se llegaba abajo las tetillas? Pues, pero es que es increíble que todavía en nuestro tiempo sigan llegando pacientes con unas hiperbilirubinemia brutales. Nosotros, digo, no puedes discutir las políticas de salud, muchas veces te ponen muy bravos. Yo que trabajo en un hospital público, tienes que callarte, pero pensamos que la mayoría de estos eran prevenibles. Cuidado, las madres jóvenes que tenemos ahora, mamás de 14 años, 13 años, dices tú, esas niñas estaban para jugar con muñecas, no para hacerlos, ¿estamos de acuerdo? O sea, que onda con la educación sexual, tenemos que ser un poquito más agresivos. La gente, no sé, yo que ya me hice viejo y gruñón y protestón, pero la raza de ahora está muy brava, ¿no? Entonces cada vez tenemos madres más jóvenes, entonces llegan deshidratados los bebés. Es que no me habían dicho que el niño come cada 3 horas. Digo, pues ¿qué piensas que coma cada 2 o 3 veces al día como tú? ¿Qué criatura? O sea, muchos problemas con nuestra gente. Son de los problemas más serios que tenemos. Y claro, el medio ambiente, cada vez más contaminación. ¿Qué es lo que comemos? Ahora vienen muchos problemas de alimentación. Aquí hay una gran investigadora en Guadalajara, que el otro día estaba en toxicología justamente sentado viendo una tesis de uno de nuestros chicos. Hay una chica aquí, no me acuerdo el nombre, inclusive quiere que hagamos un convenio de trabajo. Yo me quedé con la boca abierta cuando presenta un estudio de qué es lo que comemos. Ustedes saben que en México era raro ver anemia. ¿Por qué? ¿Qué es lo que más hierro tenía? El frijol. ¿Saben cuántos kilos de frijoles hay que comer ahora para tener las propiedades de hierro que nos daban un tazón de frijol? 2 kilos. ¿Saben cuántas manzanas hay que comer para tener las propiedades de una manzana? 10. ¿Qué está pasando? Que nuestros suelos están completamente... La microbiota del suelo, que es un tema muy interesante en autismo, y muchas enfermedades, no desparasiten por desparasitar, por favor. Mensaje número 1. La flora intestinal es muy importante para la regulación de muchos sistemas. Inclusive se sabe que en enfermedades neurológicas como epilepsia, esclerosis múltiple, desparasitas a los pacientes y muchos recaen. ¿Por qué? Porque ese intestino, ese sistema inmunológico que tiene el intestino de cándida, muchas bacterias que tenemos, los probióticos que sabemos que funcionan, no hay que modificarlas. Desparasitamos el día que... Hombre, aquí tenemos que tener cuidado, ¿no? Aquí tenemos mucha amibiasis todavía, eso es un temor de todo el mundo y que nos gusta desparasitar por lo menos una vez al año a nuestros chicos, pero es un tema muy interesante. Existen 300 trastornos del neurodesarrollo. ¿Los vamos a ver todos? No, imposible, ¿no? Vamos a ver los más importantes. Aquí hoy vamos a hablar un poquito de problemas de aprendizaje, lenguaje, que es muy importante, el autismo. No vamos a hablar de TDA y otros trastornos que son más complicados. El equipo multidisciplinario, estamos todos. Todos somos un equipo. Aquí no hay uno más, uno menos. Nosotros saben, en mi hospital, la gente trabajamos, hemos creado esa mentalidad, la aprendí muy bien donde me formé en neurología, en el TEC de Monterrey, donde hice neuro. Me enseñaron mucho cómo no existimos todólogos, existimos equipólogos. Y muchas cosas las tenemos que trabajar codo con codo en equipo. Y en mi hospital, es un hospital muy pobre, el Hospital Central, muy, muy pobre, es el Hospital Civil sería el Hospital Civil de aquí, pero nosotros no tenemos presupuesto federal.
tenemos presupuesto estatal y vivimos de que no nos vayan a cortar la luz, que es cuando nos meten dinero. Es una tristeza en ese aspecto, pero es un hospital que es el hospital con más especialidades del país. Tiene más de 120 diferentes especialidades dentro del hospital, es un hospital muy grande. Entonces todos somos parte de este equipo. Vamos a hablar de términos. Retraso global del desarrollo, ¿habían escuchado esta palabra? Vamos a usar términos. Lo más bonito ahora, yo creo que todo en la medicina, creo que hemos aprendido lo que es hipertensión, lo que es hipotensión, lo que es normoglucemia, hiperglucemia, hipoglucemia. Está bien establecido los criterios, aunque van cambiando, ¿no? Ahora como la glucosa, cada vez nos van poniendo la glucosa, la van bajando más para riesgo de diabetes. Retraso global del desarrollo es un término que utilizamos en neurología y en pediatría y que debe de manejar todos los médicos porque es muy importante cuando te llega un paciente que no está adquiriendo las habilidades esperadas para la edad. Entonces, claro, los padres vienen a ese chico porque dicen, oiga, doctor, tengo más hijos y veo a mi chico que no es igual que sus hermanos. Oigan, en el colegio me están diciendo que el chico no tiene las mismas competencias. Empiezan a notar diferencias. Yo siempre he dicho que el mejor pediatra es el padre, ¿o no? Y hay de ti si eres tan güey que no le creas a un papá, porque te van a crucificar. El padre cuando te dice, o la madre, doctor, no me gusta, tiemblas. ¿Sabes, señora? Véngase, siéntese y vamos a platicar. ¿Qué no le gusta? Claro. Hay gente muy exagerada, ¿no? Hay gente que de repente dice, a ver, espérate, claro, lo manejas con cuidado, pero las mamás son más que los padres, ¿no? Yo tengo una historia en mi vida, yo soy padre viudo, yo de hace 5 años, ayer venía hablando en el coche con una persona y le decía, no jodas, los padres nunca vamos a poder ser madres, o sea, las madres son únicas, ese sexto sentido que tienen para detectar la novia que no te conviene, esas cosas son únicas, ¿no? Son geniales, no, la verdad, el instinto materno es brutal. Y fíjense, yo creo que ese instinto materno se ha ido perdiendo, ¿no? La occidentalización. Hace muchos años estaba en Egipto y se acercó un musulmán, ¿no? Muy buena persona. Me vio mi cruz que traía aquí antiguamente y me dijo, ¿tú eres cristiano? Y dije, yo soy católico. Bueno, católico practicante, más no ferviente, ¿no? Creo en Dios, pero no creo en la iglesia, le dije. Y me dio un mensaje bien interesante ese mendigo árabe, que son medio radicales, ¿no? Tampoco cuece nada, o sea, que los compadres, ¿no? Pero me dice, el problema de Occidente es que las madres trabajan. Y volteas y dices tú, a ver, vente para acá, vamos a sentarnos, ¿cómo? Dice, ustedes desde que sus mujeres dejaron de ser madres, es el deterioro de su cultura completamente. Y volteas y dices tú, a ver, yo tengo grandes maestras, ¿no? Tengo grandes maestras y mamás, cuidado, ¿no? Yo mis 3 personas que más admiro en este mundo como médicos son mujeres. Pero me encanta que son mujeres de profesión en la mañana, se dedican a la institución brutalmente y a las 2 de la tarde agarran la bata y se dedican a sus hijos. Pero ahora hacen maestrías, doctorados, se van 2 años, dejan a los críos, los abuelos se vuelven padres, entonces empiezas a analizar y dices tú, cuidado, tenemos una bronca ahí interesante. El retraso global del desarrollo se le habla a aquel paciente que tiene por lo menos 2 o más áreas del desarrollo por debajo de lo esperado. Motor grueso, lo que hablábamos, esa evolución, pero ¿qué tal lo motor fino? Un niño al año ya tiene que tener pinza fina, ¿estamos de acuerdo? Ya a los 2 años debe de manejar inclusive la cuchara, el tenedor. Preguntamos muchas veces ese desarrollo en los chicos, ¿verdad que no? No es habitual que lo hagamos. El lenguaje, lo vamos a revisar exhaustivamente, es muy interesante. Las funciones cognitivas, por ejemplo, a los 11 meses un niño tú le hablas por su nombre y ¿qué tiene que hacer? Voltear. A los 11 meses ya te empieza a querer hacer juego de imitación. El papas y papas, el pomponito que te pones de 5 lobitos. Y dice, pero otra vez es una tontería. No, no es una tontería. Un niño que no voltea por su nombre, ¿será sordo? Puede ser una causa, hay que tener cuidado. Ahora están de moda esos tamices rápidos que les ponen. San Luis Potosí tuvimos el primer protocolo, donde nació el protocolo, la Guía Nacional de Hipoacusia, nació en un hospital. Se hizo un trabajo muy agresivo hace 8 años, donde empezamos los trabajos para que fuera una ley el tamiz auditivo. Fuimos parte de ese trabajo. Otras funciones cognitivas muy importantes, ¿no? Por ejemplo, lo que es, voy a repetir, la imitación. Eso es un dato muy temprano de los autistas, no imitan, no tienen capacidad de hacer imitación o es muy restringida. Desarrollo personal social. Es que mi niño no convive más que con adultos. ¿Puede ser un factor de riesgo? Sí. Lo sabemos que ahora, eso yo lo viví personalmente con mi hijo, que convivió con muchos adultos, entonces tenía un lenguaje que tú lo escuchabas hablar y decías, madre, esto es de la Asperger, un lenguaje muy sofisticado. Y las actividades de la vida diaria. Entonces, cuidado con estos pacientes que tienen más de 2 áreas, porque claro, te los mandan para descartar si no es retraso mental, si no es autista. ¿Qué pasa?
Y se utiliza este término que la Organización Mundial de la Salud te dice, hasta los 5 años tú puedes hablar de un retraso global del desarrollo, como antiguamente hablábamos de retraso del desarrollo psicomotor. Ese se sigue aplicando, sí, pero lo aplicamos hasta el año. Ya cuando tienes un chico con retraso tienes que empezar a buscar por cuáles son las causas. Vamos a ver un caso clínico. Una niña de producto de la segunda gesta, padres no consanguíneos, desarrollo psicomotor normal hasta los 2 años y medio. E inicia a los 2 años y medio con trastornos del sueño severo y una sordera adquirida. O sea, esa niña escuchaba. ¿Por qué? Porque la niña hablaba. Y de repente empieza a perder habilidades. ¿Cómo se llama ese término en neurología? Regresión. En adultos lo llamamos demencia. En niños, regresión neurológica. Ese es el ejercicio que hay que hacer, porque esta niña empieza a perder habilidades. Vean a esta niña, hermosa, ¿no? Pero fíjense cómo van pasando los años y facialmente empieza a tener rasgos que la boca se empieza a hacer más gruesa, tiene cierto fenotipo interesante. Deja de caminar a los 4 años, pierde todo el lenguaje, se hace una resonancia magnética y pierde volumen cerebral. Esto es una atrofia cerebral severa. Estamos ante una enfermedad neurodegenerativa, ¿estamos de acuerdo? Esto no es un trastorno del neurodesarrollo que el niño vaya lento o estático, no, esto es progresivo. Esta niña empieza a perder habilidades rápidamente, eso es lo que hay que tener cuidado en el interrogatorio. Desde el punto de vista neurológico tenemos trastornos que son estáticos, como la parálisis cerebral, esa postura hipertónica, sabes que eso es por un insulto que hay en el cerebro que es estático, pero claro, yo puedo modificar y trabajar esa pierna. Hay eventos que son agudos intermitentes, ¿no? Que presentan eventos como pasan con las acidemias orgánicas, los errores innatos de metabolismo, que se pone el paciente grave, se recupera. Pacientes que van lentos en su neurodesarrollo, como es el retraso global, pero van lentos, pero ahí van. Nunca tienen una regresión. Esta paciente, claro, fíjense a la edad de 8 años. ¿Qué les llama la atención? Las cejas superpobladas, pelo grueso, se automutilaba completamente. Se arrancaba el labio, cuadros de agresividad muy grandes. ¿Esta niña qué tiene? Una mucopolisacaridosis. Se llama enfermedad de San Filipo. La mucopolisacaridosis más frecuente. Y aquí en Guadalajara, si no lo sabían, tienen al experto más grande del país, uno de los más grandes de Latinoamérica en mucopolisacaridosis, el doctor Elías, del CIBO de Guadalajara, del Centro Médico Nacional de Occidente. Una autoridad, Elías, un personaje brillante. Él nos ayudó a hacer los famosos glicosaminoglicanos que estudiamos alguna vez, que forman parte del hueso, que forman parte del cartílago, y es una enfermedad de San Filipo. Cuidado, retraso o regresión. Por eso les puse este caso. Interroguemos bien. Perdió habilidades, no se estancó, va para atrás. Eso se llama regresión neurológica. Claro, el abordaje clínico de un paciente con el retraso global del desarrollo pues nos obliga a la historia clínica, antecedentes perinatales, consanguinidad, traumatismos craneoencefálicos, neuroinfección, todo el interrogatorio completito, alergias, trastornos del sueño, cambios en su neurodesarrollo. Claro, por eso es importantísimo determinar el desarrollo y claro, la exploración física y neurológica. Aquí les puse ahorita fotos de 6 de los trastornos neurológicos, de los síndromes genéticos más frecuentes que tenemos en la consulta diaria. Vamos a tratar de ver caras que pueden ser, hasta las veces me ha tocado que mucha gente te dice, oye, estas caras me recuerdan. Este se llama el síndrome de Kabuki. ¿Han visto alguna vez las máscaras del teatro dramático japonés? ¿Se parecen? Idéntica. Es un síndrome que son chicos muy tranquilos, no suelen tener problemas de conducta, tienen trastornos del lenguaje, de neurodesarrollo, tienen un retraso global del desarrollo y tienen esta cara típica, fenotípica que se llama el síndrome de Kabuki. Un síndrome que en San Luis Potosí no es tan raro, tenemos más de 12 casos registrados. Esta es una mucopolisacaridosis tipo 2, el síndrome de Hunter. Hasta ahorita pues son 9 mucopolisacaridosis, aquí tenemos una de ellas. Este es un síndrome muy interesante. Este niño tú lo ves y puede pasar completamente como normal. Pero estos chicos tienen sobrecrecimiento, peso, talla y perímetro cefálico arriba de la percentila 98. Eso se llama sobrecrecimiento. Por eso es tan importante pesar, medir y percentilar a los pacientes. Y más cuando tienen retraso global del desarrollo. ¿Por qué? Este es un síndrome de Sotos. El síndrome de Sotos es un síndrome muy frecuente de sobrecrecimiento, el síndrome de Weaver. Es muy frecuente. Y son niños que pueden pasar, claro, tienen ese gran retraso, sobre todo discapacidad intelectual leve a moderada, pero hay que diagnosticarlos porque tienen un alto riesgo de tener algún tipo de neoplasia a lo largo de la vida. Cáncer hepático o leucemia, es lo que tenemos en San Luis Potosí con nuestros chicos.
Síndromes más raros, ¿no? Como puede ser el síndrome de cardiofasiocutáneo. Este fue el niño más diagnosticado en San Luis, más pequeño en el mundo. Es un ícono pato. El síndrome de McDermott es un síndrome genético que tiene un fenotipo autista completamente, pero es una deleción del cromosoma 22. Y ¿se acuerdan que hablábamos del síndrome de Rett como el síndrome más frecuente de retraso mental en mujeres? ¿Cuál es el síndrome más frecuente que produce retraso mental en el varón? El X frágil. Síndrome muy interesante. El X frágil es ligado al X. Híjole, es un trastorno muy duro porque las madres son portadoras. ¿Ok? Cuando haces el árbol genealógico, en San Luis Potosí tenemos una familia de 34 afectados entre portadores y X frágil. Es una comunidad que está en Villa de Reyes, conocen un queso delicioso allá en San Luis Potosí, los famosos quesos de Carranco. Empezamos a diagnosticar al primero, llega el segundo, llega el tercero, todos primos, dijimos, a ver, vamos a estudiar a la familia. Hay entre mamás portadoras, primas, sobrinas portadoras, hay 34 afectados. El síndrome del X frágil es un síndrome que puede tener dos formas de presentación. Una con un fenotipo muy autista, que ahorita veremos autismo. La otra son chicos con un retraso global del desarrollo, con un lenguaje muy peculiar, son muy bonachones, muy nobletones, son muy hiperlaxos. La hiperlaxitud articular la podemos medir viendo los rangos del movimiento, son súper hiperlaxos. La hiperlaxitud es muy frecuente en México. Hablemos de genética, el 30% de vuestro genoma, yo soy gachopín y tengo una porquería de sistema genético, yo tengo genes de todo el mundo. España fue un país conquistado por medio mundo. Entonces tengo genes árabes, italianos, fenicios, libaneses, godos, visigodos, celtas, tenemos de todos tipos. Aquí en México el 30% del genoma mexicano es asiático, es chino. ¿De dónde vienen? De Gengis Khan, mongoles, la gente que cruzó el estrecho de Bering y nos regaló dos grandes broncas. ¿Qué tantos efectos adversos tenemos con los medicamentos en México? Así. ¿Por qué? Porque tenemos el maldito citocromo chino. Entonces muchos pacientes con carbamazepina o ciertos medicamentos inmediatamente te hacen exantemas o rash. Eso es algo muy frecuente en nuestra población, eso es una herencia china. En Estados Unidos, cuando vas a recetar la motrigina o carbamazepina, lo primero que hacen es escupe, se hace una prueba en saliva para ver si no son portadores de esa variante de citocromo y no se lo dan, por riesgo de Steven Johnson, ese rash masivo que te puede provocar. Y la otra herencia es la hiperlaxitud articular, por eso somos de los mejores del mundo en clavados. Y deberíamos de ser mejores gimnastas. ¿Por qué? Porque la hiperlaxitud es una condición que puede ser benéfica. No para usar tacones para la mujer, porque se andan usando los tobillos, pero funciona. Entonces vean la importancia de la exploración, claro, buscar manchas anormales, neurofibromatosis tipo 1, esclerosis tuberosa, olores peculiares como pueden pasar en los errores innatos del metabolismo. Sigan revisando a los niños encuerados, por favor, con todo el respeto, pero al niño hay que chuparlo, olerlo y masticarlo, igual que deberíamos hacerlo con los adultos en la exploración física. Tú entonces determinas un paciente que tiene retraso global del desarrollo. El retraso global del desarrollo se va a comportar después de los 5 años en 3 vías, o 4 podemos agregar. Niños normales, que lo encuentras, lo estimulas, lo tratas, terapias, después de hacer las valoraciones neuropsicológicas, y son niños que brincan a la normalidad. Y dices, ok, fue un retraso. ¿Por qué fue? Como le digo yo a mis pacientes en mis clínicas de enfermedades raras, recuerden que somos médicos y no lo sabemos todo. Y hasta ahorita con todas las armas genéticas sigue habiendo un 30-40% de trastornos que no podemos saber por qué son. Los estudios metabólicos, todo niño que tengan con retraso global del desarrollo, por favor, tiroides. Siempre pidan un estudio de tiroides. El hipotiroidismo subclínico es más frecuente de lo que la gente cree. Pueden hacer también trámites metabólicos ampliados en aquel paciente que tenga olores anormales, que tenga pato, esplenomegalia. La neuroimagen. Resonancias, tomografías, hay que tomar ya criterios de cuáles sí, cuáles no. El electroencefalograma, por favor, cuidado. No sé si aquí en Guadalajara, nosotros tenemos colegios todavía en San Luis Potosí que si el niño con un problema de lenguaje o aprendizaje no lleva electro, no entra al colegio. ¿Quién ha dicho que un electroencefalograma se utiliza para diagnosticar trastornos de ese tipo? Los electros son para epilepsia, para descartar otros trastornos, como vamos a ver. La valoración neuropsicológica es muy importante para determinar el coeficiente intelectual y el tipo de trastorno del neurodesarrollo que puede tener. Si es simplemente un trastorno de lenguaje, si es un trastorno de aprendizaje, si tiene TDA, si es parte del espectro autista, y los estudios moleculares cuando se necesita. Y claro, lo más importante al padre, decirle, vamos a utilizar un tiempo como médico para estudiar el caso y saber qué es lo que provoca, pero usted se me va a empezar a ir a trabajar en todos los tipos de terapias para mejorar ese neurodesarrollo. Vamos a ver este video. Si tienen alguna duda, me interrumpen. Retraso global del desarrollo. Fíjense este chiquitillo. Este es un paciente de 2 años, en mi humilde consultorio. Es un paciente, fíjense, ¿qué está haciendo? Camina de puntas.
inquieto, estereotipias, otra vez, esas famosas, que es un trastorno del motor muy frecuente, las estereotipias. El 70% de los niños que tienen estereotipias son niños normales, ¿sale? Eso es una estereotipia, un maneurismo, ese brincoteo que tiene. En algún momento trata de establecer contacto con nosotros, ¿verdad que no? No hay contacto visual, el niño nada más está dando vueltas, está con la mamá y de repente como que quiere establecer algo de contacto, ¿sí? Y de repente el tiempo corto, ¿sí? ¿Este niño qué puede tener? Es un niño autista. Ahí tienen un niño completamente autista. Vamos a ver este gran tema y complicado que es el autismo. Les hablo de autismo porque hoy veníamos a hablar de dislexia, venimos con una empresa farmacéutica que utilizamos un medicamento de ellos muy importante, pero vamos a saber por qué los utilizamos y por qué. La historia del autismo es apasionante, uno de los trastornos de neurodesarrollo más frecuente. Se dice por estadística actual que 1 de casi cada 10 niños puede tener espectro autista. Brutal, ¿no? Demasiado, yo digo que está exagerado el diagnóstico, aunque hay condiciones que pueden explicar eso. Los padres que definieron el autismo, Eugene Bleuler, que lo consideró un tipo de esquizofrenia, porque estos niños, pues como se aíslan, no tienen contacto visual, no socializan. Leo Kanner y Hans Asperger establecen los primeros criterios diagnósticos. ¿Han oído hablar del síndrome de Asperger? Un síndrome que ya no existe para la clasificación actual de autismo, la borraron. En 2003 dicen que no existe, yo estoy en contra de eso, porque yo creo que sí es un tipo de personalidad muy específica y muy bonita. Él era un gran psicólogo austriaco, Hans Asperger, pero su obra se pierde porque justamente él describe a los autistas en la época de la Segunda Guerra Mundial. Entonces todo su material que él tiene, hasta que lo encuentra la gloriosa doctora Lorna Wink, lo traduce y encuentra lo que es el famoso síndrome de Asperger. La historia del autismo ha sido muy interesante, como decíamos, Bleuler lo llamó un trastorno psiquiátrico. Los franceses a la fecha dicen que la culpa del autismo la tiene la madre. Tú escuchas eso y te quedas con cara de indias. En Francia, país del primer mundo, estamos en la gloria en México, sin muchas cosas, de verdad. Me toca tener pacientes que se van a vivir a Estados Unidos igual, o Europa, y te quedas con la boca abierta. ¿Qué culpa va a poder tener la madre que el hijo sea autista, no? Estamos de acuerdo que es medio complicado esas teorías. Es como el famoso onanismo. ¿Saben lo que es el onanismo? La masturbación infantil. La masturbación infantil es muy frecuente, les tocará niñas que empiezan a mecerse, que buscan contacto, se están masturbando, claro, pero el nombre es muy feo, ¿no? O sea, decirle a un padre, es que tu hija se masturba, como que el padre dice, mi niña de 2 años, y entonces le dices, tu hija tiene una conducta onanista, onanismo. Y el onanismo infantil es muy frecuente, y es normal en muchos chicos, porque descubrieron de repente que ahí, donde está el clítoris, donde está la cabeza del pene, hay una sensibilidad brutal, se siente rico, pues la criatura pues se deja ir tranquilamente, pero no lo hace con ese morbo del adulto. Si te vas a la escuela francesa decían que todos los que tuvieron onanismo son psicópatas sexuales de grande. Estoy, espérate, no hay que ser tan brutos, el 95% de los chicos onanistas son completamente normales de grande, simplemente o problema del baño o los portabebés, las famosas sillas de los coches, como les pegan aquí el van que va, entonces con el movimiento dicen, ¿qué hago tú? Aquí se siente algo interesante, ¿no? Claro, el autismo se sabe actualmente que es un trastorno genético, en muchos casos neurobioquímico, y que tiene antecedentes muy importantes de riesgo y que es un trastorno de la conectividad neuronal. Esto es lo que nos preocupa del autismo, que ha ido creciendo una brutalidad. 1 en 100 se decía, ahora se habla de manera estadística de 1 en 10, que es demasiado exagerado. Este fue nuestro trabajo de tesis que hicimos cuando yo era residente de neurología pediátrica. Es un trabajo muy bonito, que lo que más que buscábamos ver cuántos autistas crecían era buscar cuáles son las conductas que más presentan los autistas que llegan a consulta sin que los padres sepan que es autista. Ahorita las vamos a revisar. El espectro autista descansa en estos 2 grandes pilares: déficits sociales y déficits de comunicación, intereses restringidos y comportamientos repetitivos. Déficit de comunicación. ¿Por qué se llama espectro autista? El autismo es así. Yo tengo un autista que tiene 2 doctorados. Tengo un autista que está becado en Japón, estudiando su primer año de carrera. Tengo el orgullo de tener el Premio Nacional de Literatura con 15 años, que es un Asperger. O sea, son o brutalmente genios y brillantes con sus déficits, y esos no tienen déficit de comunicación como tal. Tienen problemas de lenguaje muy sofisticado. ¿Han escuchado alguna vez hablar de un Asperger? Es impresionante, te llega un niño de 2 años y te empieza a hablar de pirámides, motores, coches, volteadas, y hasta el papá dice, pues será mi hijo este canijo, porque yo no leo ni el libro vaquero, ¿no? Que dice el papá.
a los trastornos más severos del lenguaje que pueden tener regresión del lenguaje, que eso es muy característico en el 20% de los autistas, o no hablan, pero cuidado con el principal trastorno del lenguaje del autista, no comprende, por eso se piensan que son sordos. Tienen un trastorno que se llama, el nombre es una afasia, no es una afasia, es más bien una apraxia verbal, pero auditiva y productora del lenguaje, que lo veremos luego en la segunda parte de lo que son los trastornos del lenguaje. Entonces, esa parte del autismo es muy variable en la comunicación. Los déficits sociales sí es muy característico del autista, tanto el profundo como el mismo Asperger. El Asperger es muy selectivo para sus amistades, tiene muy pocas, 1, 2, selectivos, tienden a aislarse. Es la clásica pregunta que te dice la mamá: oiga, doctor, estoy preocupado, llevo a mi hijo a las piñatas y el pelado se aísla, no convive, no busca el contacto. Oiga, ¿y con ustedes? Pues con nosotros sí, con la hermana no le tira un pedo en casa, o sea, está solo. Eso por eso se llama autismo. Autismo viene del latín, significa atrapado en ti mismo, viven en su rollo, en su mundo. Pero cuidado, luego tenemos algunos, voy a repetir, el Asperger es muy inteligente, sabe que lo van a señalar, lo van a etiquetar, inmediatamente lo que hace es buscar hacer un tipo de socialización para pasar desapercibido. Otras conductas muy interesantes del autismo son cuadrados como ellos solos. Son totalmente, para ellos no existe el azul marino o el azul cielo, todo es azul. Son cuadrados, muy obsesivos. Inclusive es parte del autismo, el trastorno obsesivo compulsivo. Ellos, los chicos, por ejemplo, los autistas de mayor rendimiento, lo llevan al colegio, va en la parte de atrás y de repente la madre por un accidente cambia de ruta y dice: oye mamá, ¿por qué cambiaste de ruta? Oye, no mamá, regresa. No, hijo, es que hay una... No, regresa. Hijo, espérate, hay un accidente. No. Son unas conductas muy, muy obsesivas. Lo mismo pasa como visten, lo que comen. Tienen algo muy frecuente que no aparece aquí. Estoy ahorita a punto de... Vamos a empezar una línea de investigación muy grande en San Luis. Es un trastorno bien conocido. Se llama el trastorno de integración sensorial. ¿Han oído hablar de él? Interróguenlo en sus pacientes. Hay mucha gente que no tolera los ruidos fuertes, licuadoras, los ruidos de las motos les duelen. Los autistas lo tienen, también los TDAs y mucha gente normal. El 15% de la población tiene este trastorno, que es muy interesante. Comen con la nariz, pasan, huelen y el olfato les produce disconfort y no comen. Los autistas que no tienen filtro, los de mayor rendimiento, sufrimos con ellos porque el Asperger es frontal. Como no entiende de emociones, no se muerde la lengua. Tengo mamás que están en el banco formado con su hijo Asperger y de repente el de adelante le huele todo, ¿no? Y el niño empieza: mamá, huele mal. Y la mamá: sí, hijo, sí, huele mal. Mamá, es que apesta. Que sí, güey, que apesta, está bien, espérate. Mamá, ¿a quién le huele las patas? No, tienen que agarrar al niño, llevárselo, sacarlo, porque la persona adelante, efectivamente, el señor apesta, horrible, pero la madre dice: no tiene filtro el canijo. ¿Por qué? Porque ellos no tienen ese concepto de emociones, no interpretan emociones faciales, son muy francos. Es el típico Asperger, el autista de alto funcionamiento. Imagínate las broncas que se meten. Son chicos que mucha gente los agrede porque llegan y les dicen en su cara lo que son. Entonces eso no está bien. Los intereses restringidos va en eso, de que de repente estos niños tienen unas conductas tan obsesivas que, claro, veis, siempre digo que esas conductas obsesivas las que las fomenta es el padre. Tengo un paciente que es muy interesante porque siempre llegaba cada cierto tiempo con un disfraz, con un personaje diferente. Les encanta agarrar un personaje de moda o caricaturas, aprenderse diálogos de películas. Entonces este hombre siempre llegaba disfrazado de Spider-Man. Y llegaba al consultorio y daba miedo porque se me ponía en la pared, se me ponía en la cama, haciendo todas las poses, y la madre: doctor, es que estoy preocupadísima. Había la asociación y digo: oiga, señora, solamente una pregunta: ¿quién carajos le compra todos los disfraces de Spider-Man? ¿Quién fomenta la obsesión? Los padres, las obsesiones. Es muy interesante, porque claro, por no caer en un dato muy típico que tienen los autistas, que son los berrinches. Hacen unos berrinches brutales cuando les rompes las rutinas, cuando les cortas, cuando les mueves, no lo toleran. Eso es algo que son muy intolerantes a los cambios. Los comportamientos repetitivos, que es lo que vuelvo a repetir. Hay autistas que son de libro, ¿no? Cómo acomodan todo, su cuarto, súper perfeccionistas, su forma de acomodar la mochila, la ropa, tienen muchas características de trastorno obsesivo. Y claro, el autista se rodea de todos estos trastornos. 70% de los niños tienen trastornos del sueño, 30% desarrollan epilepsia, 70% tienen características de TDA, que esto es aquí como diagnosticamos la mayoría de los Asperger o autistas de alto funcionamiento, que es el término que usamos ahora. Ansiedad, trastorno obsesivo compulsivo, y aquí aparecen las estereotipias.
Las estereotipias, cuidado, 70% de los niños en este planeta que tienen estereotipias son normales. Es un trastorno motor poco comprendido, es un trastorno muy neuroquímico, tránsito, pero claro, socialmente se ve muy mal ese niño los ves en ciertos lugares, los ves con ese tipo de movimientos, la gente se les queda viendo, entonces el padre se estresa, pero no todo el que tenga estereotipias es autista. Estos son los criterios del DSM-5 actual para autismo: dificultades en la reciprocidad socioemocional, la convivencia, conductas comunicativas no verbales y verbales están muy deficientes. ¿Qué significa? Un dato muy característico del autista, sobre todo el profundo, el lenguaje corporal. Señalar. ¿Han visto niños que no hablan nada? Pues son unas balas, o sea, les hablas y te hacen todo, llegan y te empiezan a señalar y dices tú, mira, eso respiras, ¿no? Porque dices, mira, el compadre utiliza el lenguaje corporal, el autista no lo usa. El autista hace una cosa bien interesante. Jala al padre y lo lleva a lo que quiere. O sea, él quiere algo y los agarra y los lleva. No utiliza el lenguaje corporal. Es muy interesante. Y el problema para mantener relaciones apropiadas para el nivel del desarrollo. ¡Qué cuidado! Vamos a hablar otra vez del autista de alto funcionamiento. Los Aspergers se aburren con los niños de su edad. Entonces, ¿con quién conviven? Con adultos. Porque sus temas son más interesantes para él. O con niños más pequeños para impresionarlos. Porque claro, te llega un moco de 5 años hablándoles de pirámides egipcias, como tengo uno, claro, voltean todos los amigos y dicen, no manches, yo lo único que estoy jugando es Pokémon y pendejadas de esas, ¿no? Para que este me salga aquí con... ¿Sí me entiendes? Es bien, bien interesante el comportamiento del autista. Y deben de tener 2 de estos 4 criterios: conductas verbales, motoras o usos de objetos estereotipados o repetitivos. La forma de juego del autista: alinear, apilar, abrir y cerrar puertas. Es un juego muy monótono, tirar objetos. Ya un niño de 2 años debe tener juego imaginativo. Al doctor, a las comiditas, al policía, ya agarran los coches y los muñecos y empiezan a hacer peleas, ¿no? Los autistas es típico que solo se dedican a ordenan, acomodan, un juego muy mecanizado, le decimos nosotros. Esas adherencias excesivas que tienen a rutinas, ¿no? Patrones de comportamiento verbal que no tienen y esa resistencia a los cambios que no toleran los berrinches. Los intereses restringidos o obsesivos, personajes, caricaturas o alimentos. Eso es muy interesante. El trastorno de integración sensorial que decíamos es el olfato, o los que se arrancan la etiqueta. Inmediatamente se quitan la etiqueta de la ropa porque no los encueran. Los autistas muchos se encueran porque no aguantan ciertas texturas. También lo hacen muy frecuentemente cuando tienen ese trastorno de integración sensorial con el tipo de alimentos. Hay autistas que no toleran las papillas, las escupen. O que tengan grumos, tienen que ser o sólidos o muy líquidos. ¿Pero por qué? Yo eso lo aprendí de Miguel, uno de mis autistas más brillantes que tengo. Su madre siempre me decía, Toño, regaña a Miguel porque no come carne. Y Miguel le decía, dile a mi mamá que no como carne porque me duele al masticar. Entonces volteas y dices tú, a ver Miguel, explícame. Él siente dolor, ¿por qué? Porque las texturas gruesas tienen un trastorno de integración en la boca. Hubo que entrenarlo para que se le quitara. Y eso es la hiperactividad sensorial. Los niveles de autismo, que es la clasificación 2013 es muy interesante, como la clasifican en nivel 1, que es muy grave, a la menos grave de ellas. Esto es lo más importante que tenemos que hacer, el diagnóstico temprano del autismo. Actualmente, con señales de alarma, que las vamos a ver ahorita, podemos suponer que un paciente es autista desde los 11 meses de vida, o por lo menos ponerle un término: trastorno del neurodesarrollo o retraso global del desarrollo, o que su desarrollo no va de acorde a la edad, y ya sospechas. ¿Quedó claro? No vas a decir que es un autista de 11 meses. Ahorita me metí una bronca en un congreso porque puse van a ver ese estudio, lo van a ver ahorita, es muy interesante. Puse que un niño autista de 1 año, se me dejó ni al cuello. ¿Cómo haces diagnóstico de autismo 1 año? Si las escalas están a partir de los 2 años. Le dije, momento, al año dije que era autista y a los 2 años le apliqué las escalas y es autista. Y eso está bien establecido, ¿eh? Y hay algo que aprendí. ¿Esta? No, perdón. Algo muy importante es que hay muchos niños que pueden tener durante su neurodesarrollo ciertas conductas autísticas. ¿Quedó claro? Y no por eso va a ser autista. Es bien complicado, es un pantano, es una zona, arenas movedizas, ¿no? Cometimos muchos errores en ese campo. Y yo lo aprendí con mi hijo, una historia breve, José Miguel, mi hijo. Yo al año, después de que fallece su madre, al año 8 meses, empecé a ver que mi hijo tiene un mundo de conductas muy estereotipadas, muy obsesivas. Abrir y cerrar puertas, chupar el suelo, poco contacto visual, no sonríe, como que dije,
Pues bueno, me dedico a investigar autismo, pues ya me llevo un chico autista, ¿no? Venga, voy con la neuropsicóloga que trabaja en San Luis y voy con otra amiga que se dedica a autismo y las dos me dicen, oye, Toño, pues cumple el criterio. Le dije, no, si estoy aquí es porque me preocupa. ¿Qué hice? Ahora lo metí a un colegio, lo metí a nadar, empecé a estimularlo y a los 3 años y medio lo ve la psicóloga y me dice, oye, Toño, ¿nos equivocamos en qué? Le digo, ¿por qué? Y es que tu hijo no es autista. Le digo, no, es que nunca fue. Tuvo conductas, por supuesto que las tuvo. Y eso es algo que ahorita acaba de salir un artículo que lloré de emoción cuando lo vi. Hay un pelado de San Diego, que es un hombre muy brillante, que dice que efectivamente puede haber ciertas conductas autísticas durante los primeros 3 años de vida y no tiene por qué ser autista. En México, nuestro diagnóstico promedio es a los 4.4 años. En San Luis Potosí lo hemos bajado a 1.8 años en 13 años de trabajo con pediatría y médicos generales, que son los que nos ayudan. Este fue nuestro trabajo en el cual vean por qué hacemos diagnóstico, por qué vienen los autistas a consulta, principalmente por ausencia de lenguaje, problemas de lenguaje, regresión del lenguaje, problemas para socializar, problemas de aprendizaje, las estereotipias, o algunos vienen porque piensan que el paciente es sordo, ¿ok? Porque como le hablas y no responde, se piensan que son sordos. Muy interesante, las conductas autísticas. Eso es lo que quiero que se queden de mensaje cuando interroguen pacientes y que hay una duda de su neurodesarrollo. Osterling en el 2009 nos da un jalón de orejas a todo el mundo, ¿no? Nos dice, a ver, compadres, vénganse. Vamos a poner criterios para pensar que el neurodesarrollo de una persona no va bien. Fíjense, 18 a 24 meses, estamos hablando de 1 año y medio a 2 años, ¿sale? Una etapa muy crítica del neurodesarrollo. Comunicación, que le hables y no responda su nombre. ¿Será sordo? No te pela como los TDAs, que son padrísimos, los hiperactivos, les vale nice quién le hables, se pelan cuando les da la gana. O el chico no tiene adecuadamente el lenguaje receptivo, que no comprenda el lenguaje. A los 18 meses ya a un bebé le dices, pásame el aro, y te lo pasa, o pásame esto, o juega contigo, ¿no? Te esconde las cosas, te las quiere dar. Son características ya normales del neurodesarrollo. Ausencia de la respuesta de comunicación no verbal, esta es muy importante. Los niños ya a esta edad, cuando ven al papá o a la mamá encanijada, ¿cuál es la cara del niño? Inmediatamente se arrugan, ¿no? Los autistas son chicos que, vuelvo a repetir, no perciben, no tienen esa interpretación de emociones, son parcos completamente. El contacto visual, este es muy importante, establecer siempre. Todos los niños, si te fijas, el niño está jugando algo, le quitas el juguete, ¿qué es lo primero que te hace? Te encara con la mirada. El autista, ¿qué hace? Le quitas el juguete, se va por otra cosa. O niños con trastornos del neurodesarrollo, o sea, no busca ese vínculo visual. El contacto visual es muy importante. Inclusive se sabe que la piedra angular del tratamiento del autismo radica primero en que el paciente establezca contacto visual con la gente. Y lo que hablábamos, pregunten si señalan, no que te lleve, sino que el chico utilice, no habla nada, pero señala todo. Eso es muy interesante. El área social, lo que hablábamos, la imitación, lo importante que es a los 11 meses que ya te haga el pomponito, el papas y papas, promedio al año, 2 meses ya lo hacen mejor. No tiene intereses por otras personas. Acuérdense que algo que es muy importante, saben que los niños siempre quieren que les festejes lo que hacen siempre, ¿no? Hacen algo y lo primero que buscan es que mamá, bravo, están todos muy contentos haciéndole el show. El autista le vale, es apático completamente, no le interesa. El juego simbólico, lo que hablábamos, ese tipo de juego de que vamos a jugar a las comiditas, ¿no? Que llega la prima y se ponen que, ¿y de qué quieres tus huevitos? Y tus chilaquiles, y van a la cocinilla y te cocinan. No tienen ese tipo de juego. Y sobre todo lo que es la comprensión de emociones. No decimos que va a ser autista, pero ya nos está gritando que algo pasa, ¿sale? Estos se llaman señales de alarma. Yo sí lo manejo con los papás. Es muy bonito, porque cuando te llega ese niño como el del video, que lo ves y dices tú, claro, tengo que hacer investigación, no haces, pero dices, tu hijo tiene conductas autísticas, lo primero que hago antes de decírselo es que les pongo esto para que ellos solos vayan contestándose o vayan buscando, ya en su cabeza los vas alimentando de que algo pasa con su neurodesarrollo. Y por último, los intereses repetitivos, el juego repetitivo, la resistencia al cambio, las estereotipias y la respuesta inusual a la estimulación sensorial. Son preguntas que es un filtro muy interesante que se puede aplicar. Son preguntas que te llevan 2 minutos aplicarlas en el consultorio cuando valores un niño para buscar una variante del neurodesarrollo, ¿sale? El autismo, lo que decíamos, es un trastorno que el 20% de los casos se sabe por qué es: antecedentes de riesgo, prematurez, hipotiroidismo materno, diabetes materna, sobre todo la diabetes gestacional que no se diagnostica a tiempo, produce muchos trastornos del neurodesarrollo en el niño. Luego tenemos, claro, las variantes que pueden ser genes bien establecidos que están asociados a lo que es la comunicación neuronal. Y ahora tenemos muchas teorías aceptadas del autismo,
Sobre todo ahorita que vean en el tratamiento, no se rían, yo soy un creyente de esto. Este es un trabajo que no se los voy a mencionar todo. El autismo tiene áreas bien específicas. Este es un trabajo que hicimos en San Luis Potosí. Esta es una de las teorías más interesantes del autismo, que el cerebro del autista está inflamado. De ahí viene que han oído que a los autistas les damos dieta libre de gluten y caseína. ¿No han oído hablar de eso? Una dieta que les quitas totalmente todo lo que es leche y trigo. Y un 30-40% de pacientes mejoran clínicamente. El doctor Vargas y el doctor Zimmerman en el año 2005, padres donan cerebros de niños autistas y hacen las autopsias y empiezan a encontrar que el cerebro del niño está completamente inflamado, todo. Dicen, ¿por qué está inflamado el cerebro del niño autista comparado con grupos normales? Dicen, ¿será porque tenemos neuronas atípicas y el sistema nervioso? Ya saben que el sistema inmunológico, todo lo que es raro lo ataca, ¿no? En nuestro cuerpo. Eso ha sido el gran fracaso, por ejemplo, en distrofia muscular de Duchenne, que sufrimos mucho, es porque les hace el tratamiento, el cuerpo empieza a producir distrofina, ¿y quién creen que se encarga de destruirla? El sistema inmune. Porque voltea y dice, no, eso no es normal. Tú, no, espérate, es una distrofina nueva, ¿va a poder el chico? No, el sistema inmunológico no lo reconoce. El autismo es una de las teorías más grandes, es la inflamación cerebral, aparte de que se sabe que hay exceso de neurotransmisores. Esto es muy importante, sobre todo cuando hablemos de tratamiento farmacológico. El exceso de dopamina, bajos niveles de serotonina y altos niveles de glutamato están establecidos en el cerebro del autista. Este es un trabajo de investigación lo que hacemos en San Luis Potosí. Hicimos un grupo de chicos, medimos los fascículos más importantes que tienen que ver con el contacto visual, el lenguaje expresivo y el lenguaje receptivo, que es el fascículo longitudinal superior y el inferior, lado izquierdo y lado derecho del cerebro. Autistas contra no autistas. Nos llevamos la sorpresa tan padre de lo que está establecido, que el paciente autista, efectivamente, los tractos, el cableado del cerebro, a cualquier edad, está incrementado. Puede ser por inflamación, como la teoría del doctor Vargas, o puede ser por exceso de neurotransmisores. Nos falta mucho por aprender todavía del autismo. Este estudio nos permitió, claro, ver cómo las áreas que tienen que ver con el reconocimiento facial, lo que hablamos del autista, que no tiene esos vínculos con la cara, no le interesa, el reconocimiento de los objetos que están alrededor, que no le interesa al autista, están completamente afectados. Este es un trabajo original de nosotros de San Luis Potosí, por medio de nuestra resonancia que teníamos. Ahora con el hospital nuevo que están haciendo, se lo llevaron, no sé qué va a pasar. Entonces, los cerebros del autista, si tú lo comparas, el paciente, vean el grosor que tiene, cómo tiene muy incrementado el volumen del niño, los niños autistas, ¿no? Esas son tractografías que reconstruimos en el Hospital Central. ¿Qué importancia tiene este estudio? Claro que nos abre una ventana muy importante. Este estudio lo hice con el presupuesto, tengo el honor de pertenecer al Sistema Nacional de Investigadores. No sé si vaya a existir todavía el CONACYT, estamos con miedo porque parece que no lo van a desaparecer, pero para llorar estamos ahorita. Digo, soy apolítico, no creo en la política, creo en la gente. En México se merecen mejores cosas, pero bueno. Estos tractos nos dan la idea de que efectivamente las áreas del lenguaje están completamente alteradas. ¿Qué tengo que hacer ahora para modificar estos cables? Este estudio era un estudio original en el cual lo que yo iba a hacer era demostrar que la dieta libre de gluten y caseína, hacía un estudio basal, les daba dieta 3 a 6 meses y luego les repetía la resonancia magnética. Pero lamentablemente se me acabó el presupuesto. Ya no hay lo de siempre, ¿no? Y la verdad es que tenía justamente en ese momento, estaba corriendo otro trabajo que les va a presentar de conmoción cerebral, que tuve que hacer cerca de 60 resonancias y esas pagarlas de mi bolsillo. La verdad es de que ya llega un momento que la Fundación Bravo Oro se cansa, ¿no? No puedo llegar es muy complicado, no está permitido inclusive que tú pagues, pero dejar investigaciones a la mitad por falta de presupuesto es horrible. El tratamiento del espectro autista radica en el diagnóstico temprano y cuidado, la terapia, piedra angular del autismo. Sin terapia no hay mejoría. Métodos de autismo bien aprobados, sistema ABA o LOBAS, sistema TEACH, sistema Denver, métodos muy importantes. El entrenamiento a la familia, tener centros especializados para autismo, que eso se batalla mucho en todo el país. San Luis Potosí es un orgullo, tenemos 3 grandes centros. La dieta libre de gluten y caseína, yo la uso en niños menores de 2 años. Tengo una nutrióloga especializada que les hace una dieta especial que les quita todo el trigo y toda la leche, mejora el sueño, mejora la calidad inclusive intestinal. Son muy estreñidos los autistas, pregúntenles el hábito intestinal. Mejora el sueño, agresiones, el contacto visual y los fármacos, que esto es muy interesante. El tratamiento farmacológico del espectro autista es muy amplio. La doctora Isabela Rappin, que murió hace unos años, la gran madre del autismo moderno, nos decía, ¿qué quieres mejorar? Y te diré si te puedo ayudar desde el punto de vista farmacológico. ¿Quedó claro? Los neurolépticos. Seguro manejamos todos risperidona, olanzapina, aripiprazole, neurolépticos que usamos como moduladores de conducta para tics.
Se utilizan en el autismo para mejorar la conducta, el sueño, estereotipias, obsesiones. Los inhibidores de recaptura de serotonina mejora la conducta, ansiedad, obsesiones. Sobre todo nosotros usamos mucho la sertralina cuando son muy obsesivos. Los antiepilépticos, la motrigina sobre todo, mejora el lenguaje. Micronutrientes, este es apasionante. La vitamina B6, sola. Hace años el doctor Wakefield reportaba en los años 70, murió apestado, nadie creía en él, se burlaron de él hasta morirse. Yo soy un fanático del culto de Wakefield. Yo cuando leí de estudiantes sus artículos de vitamina B6, claro, le faltó mucha metodología. Cuando ahora ya te dedicas a esto de las estadísticas y todo, le faltó alguien que le asesorara metodológicamente. La vitamina B6 es el precursor de neurotransmisores más importante del cerebro. ¿Se acuerdan de la glicina, del ácido gamma aminobutírico, de las biopterinas, de la dopamina, la serotonina? Dependemos completamente de la vitamina B6. Los pacientes autistas, el 40-50% mejoran conducta y algunos lenguaje con la vitamina B6 nada más. Pero B6 pura, no complejo B, piridoxina pura. ¿La venden en México? Sí. No es comercial, no soy dueño de esa, bueno, fuera que fuera dueño, GNC la tiene, muy interesante. La melatonina, ¿la usan para sueño la melatonina? Es el principal inductor natural de sueño que tenemos. Úsenlo en trastornos de insomnio de inicio, ayuda bastante bien. Pero en autistas cuando lo usamos porque el 70% tiene trastornos del sueño, dígame. Muy bien, 10 miligramos por kilo. No pasar de esa dosis porque la vitamina B6 tiene un gran problema. Es neurotóxica, produce neuropatía si te pasas de tu 10 miligramos por kilo, dosis bien establecida. Eso lo usamos para el síndrome de Ohtahara en epilepsia, que es un síndrome epiléptico que responde muy bien. El doctor Ohtahara inclusive tiene el estudio más grande. 10 miligramos por kilo, dosis máxima. La puedes dividir en dos dosis. La vitamina B6, la vas a usar, úsenla a dosis bajitas inicialmente, ahí les va el truco. La vitamina B6 en un 20% produce hiperactividad y los padres de los autistas llegan y dicen: oye, Toño, no friegues, cabrón. Se puso hecho una bala el compadre. No, pues quítaselo. Me dicen: no se lo quites porque ya habla. Dices: no, pues entonces a ver, ¿quién te entiende? ¿No? Es donde empieza el... no, tengo una madre, es una pistola la señora. Es de acá de Sonora, está viviendo en San Luis. Me dice: no, hombre, Toño, esa chingadera me lo puso por bien hiperactivo. ¿Pero qué crees? Ya aprendí a usarla, Camila. A ver, échamelo. Se lo doy un día sí, un día no. ¿Y qué crees? Que funciona muy bien. ¿Ok? Muy interesante. Melatonina. Úsenla a los niños. En gente adulta solo tiene dos efectos adversos que cuidar la melatonina. En el adulto no es un efecto adverso que se quejen mucho los adultos, sueños eróticos. Ahí se los dejo de tarea. En niños, si te pasas de los 10 miligramos al día, puede producir hiperproleptinemia. Piracetam, por eso estamos hoy aquí, uno de los medicamentos que más queremos en el mundo de los trastornos del neurodesarrollo. Luego le dedicaremos su tiempo al piracetam. El Notropil, medicamento que les ayuda enormemente en el lenguaje, el único medicamento en el mundo aceptado que puede ayudar al lenguaje en autistas, no autistas, y nos ayuda enormemente a mejorar la conducta y la atención en muchos autistas. Metilfenidato, la tamoxetina cuando son muy inatentos, y la clonidina, que la debéis de usar como antihipertensivo, ¿no? La clonidina es un medicamento que tiene unos poderes padrísimos desde el punto de vista para mejorar la atención, medicamento número 1 para tics, la clonidina, y aparte ayuda mucho a la atención. Este es un chico que se los quiero enseñar, Mario, es un chico que quiero mucho. Es un autista muy profundo. Los padres se han dejado la vida, son médicos, los quiero mucho, una familia de esas que quieres brutal, ¿no? Este es un chico que los padres llegaron hasta ponerle trasplante de células madre. Hubo un protocolo en Monterrey muy interesante, bien hecho, no un protocolo patito, pirata, no. Bien hecho, no mejoró nada. Mario nos dio la oportunidad de empezar a tratarlo con vitamina B6. Él tiene vitamina B6 y Notropil desde hace 3 años. De no hablar nada ya habla. Breve, pero ya se comunica. Mejoró el contacto visual. Llevamos más de 3 años tomando esa combinación B6 y ya el chico, con un entendimiento, está en una escuela de entrenamiento, ya logró autosuficiencia en muchas cosas. Pero este es uno de los pacientes más interesantes, con mejor respuesta que hemos tenido con el famoso piracetam, que ya hablaremos con él, y con la vitamina B6. Hacemos mezclas, ¿no? Y él es uno de los que llega ya, miren, ya señala, ya indica, ya habla. Y ahora les voy a enseñar un caso muy interesante. Este es un pelado muy interesante, un autista que me ha sacado, ay, no sé si se vaya a ver, no sé si se carga. Bueno, este chico que les iba a presentar ahí, que no se vio, les va a hablar algo de las cosas novedosas que hacemos ahora. Ese otro chico es un chico que toma Notropil, también, mi querido
Claudio Tiberio, mi padre como que es fanático romano, se tiene 5 nombres de emperadores romanos, el chico. ¿Quién es más áspero, el niño o el papá? No sé quién de los dos. Ese chico es muy interesante porque no ha logrado, le mejoró mucho el lenguaje receptivo, disminuyeron las estereotipias, con la dieta mejoró el sueño, le metimos la vitamina B6, le produjo una hiperactividad brutal, hubo que quitársela, le metimos notropil, empezó a producir cierta jerga, cierto balbuceo, alguna palabra aislada, pero ya llegó a la edad de los 6 años y sigue sin hablar. ¿Qué le metimos hace 6 meses? Cannabidiol. ¿Saben que está muy de moda el CBD? Nosotros lo usamos desde hace más de 6 años para epilepsia, síndrome de Dravet, tenemos experiencia en más de 30 niños utilizando CBD, es una experiencia corta, pero el CBD se ha empezado a reportar. Acuérdense de cuidado con el CBD. El CBD es un antiepiléptico, cuidado que es hepatotóxico, no es agua de Lourdes que decimos en San Luis Potosí, es un fármaco, es un antiepiléptico. Ese chico que les enseñé, desde que tiene esa combinación de notropil CBD, explotó su lenguaje considerablemente. ¿Habrá sido circunstancial o no? Hay pocos artículos de uso de cannabidiol en autismo, pero es de los chicos. Ya tengo 4 pacientes que usan cannabidiol con autismo y estamos viendo cambios muy interesantes, sobre todo lo uso más en pacientes muy agresivos. El cannabidiol es un gran antiepiléptico, pero para niños agresivos con autismo lo utilizan. Creo que este es el último caso. Sí, este es un caso muy interesante. Aquí es donde quiero que hagamos un ejercicio. Y descansamos, los dejo descansar. Paciente femenino de 5 años, sin antecedentes de importancia para los consanguíneos, y a los 3 años la niña tiene una regresión del lenguaje expresivo, deja de hablar. Le hacen 1000 pruebas, oye, le hacen un montón de estudios y se le hace diagnóstico, me la envían para descartar autismo. Esta princesa es una niña que efectivamente tú la veías, pero no solamente no hablaba, sino que deja de entender. 3 años de edad y que deje de hablar. Y dices, ¿qué habrá sido la causa que provocara que esta niña dejara de tener lenguaje? Empieza a apilar cosas, como es muy típico de los autistas. Tú podrías pensar, pues sí, cumple criterios para autismo, ¿no? Tuvo regresión, no entiende, pierde el lenguaje, ciertas conductas obsesivas. Pero esta niña era una niña completamente normal, tiene una resonancia magnética completamente normal, muchos estudios. Hay un diagnóstico que ahí sí, como médicos no tengan miedo para pedir el electro, pero el electro hay que pedirlo de una forma especial. Esta es una niña que tiene un síndrome muy raro que se llama el síndrome de Landau-Kleffner. Ahorita van a ver el nombre. Es un tipo de epilepsia que el 70% de los chicos nunca tienen una crisis convulsiva, pero ¿saben cuál es su tipo de convulsión? Dejan de hablar. El electro, si se lo hacías despierta, es un electro completamente normal, pero entra en sueño y el 90% del estudio tiene descargas punta onda continua lenta, continua durante todo el sueño. Esto es lo que se conoce como el síndrome de Landau-Kleffner, afasia adquirida. Puede parecer un autista, ¿verdad que sí? Nosotros, todo paciente con conductas autísticas que tenga regresión del lenguaje, pídanle un electro, pero ¿cómo se tiene que pedir? Dormido. Tienen movimientos oculares, pero como parte del... Ese electro es muy bonito porque este electro es en mi laboratorio del Hospital Central y pudimos estar con ella. Sí, tiene movimientos como cualquier otro, pero no epileptogénicos ni ningún otro tipo de anormal. Movimientos de la fase rápida. Eso es... La niña es normal. Tú la ves dormida y no tiene una sola crisis. Este es un estudio bien... Esto es un síndrome bien inquietante, el síndrome de Landau-Kleffner. ¿Por qué? Porque ahorita acaba de llegar otra niña de la Huasteca Potosina que me la traen porque a los 3 años pierde el lenguaje, tratada con 1000 chochos y tiene electros, despierta siempre. Ayer la metimos a electro en el Hospital Central. Bueno, cuando vimos el electro, todo el mundo brincamos y dijimos, espérate, es un Landau-Kleffner. Son muy raros, no hay más de 100 casos publicados. Este es un caso publicado nuestro. ¿Qué tiene de peculiaridad el Landau-Kleffner? ¿Es una epilepsia? Sí. Produce regresión del lenguaje, pero su origen es autoinmune. Es una serie de anticuerpos que no están todavía determinados, pero solo responde con esteroides y gamma-globulina. Les pones los esteroides, les pones la gamma-globulina y el paciente empieza a tener mejoría de los síntomas. Sí quedan con secuelas. Esta chiquitina ya está en la prepa. Ella toma también notropil como parte de tratamiento porque le ayudó considerablemente. Después de que pusimos esteroides, le pusimos mejoró el electro, se limpió. Pero es bien interesante. Durante 2 años le retiramos el metrotexato, estuvo en tratamiento con terapia, con el notropil funcionó muy bien y a los 3 años de haber retirado el metrotexato, de repente vuelve a tener otra vez ecolales.
Hola, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Y dices tú, uy, espérate, eso no me gusta. La metimos a electro y otra vez la actividad, y dices, nice, entonces tuvimos que volverla a meter en inmunomoduladores inmediatamente. Aquí es donde sí se establece que un paciente con regresión de cualquier tipo, pídanle todo. ¿Quedó claro? Electro, laboratorios, resonancia, es obligatorio hacer. ¿Quedó claro? Porque te puedes estar empezando una enfermedad neurodegenerativa o puedes estar ante un trastorno del lenguaje como es la... Bueno, vamos a echarnos el último jalón ya para que vayan a disfrutar el sábado, aquí aguantando al neurólogo pediatra un sábado, la verdad que muchas gracias y felicidades. Vamos a hablar de tres temas ahorita muy importantes. Uno es el trastorno del lenguaje, ¿no? Un problema muy frecuente en la consulta diaria de pediatría y de neurología y seguramente en cualquier especialidad. Casi el 20% de nuestros niños en etapa preescolar pueden sufrir un retraso o un trastorno del lenguaje. Vamos a diferenciarlos y ver la clasificación. Muchas veces se sigue teniendo esa postura de que ya hablará. Todos los niños hablan a los 5 años, no le hagas nada. El papá estaba bien menso, estaba igual, no hablaba. Cuidado. Ahí empezamos con los cuidados, porque el lenguaje, como lo hemos visto, ¿no? Cómo existen varios tipos de lenguaje. Tenemos un lenguaje expresivo, que vamos a ver cuánto se le pide a un niño por edad. Tenemos un lenguaje receptivo, que eso es lo que respiramos cuando te traen papás que vienen desencajados porque se meten al bendito doctor Google y empiezan a ver que los trastornos del lenguaje solo existe el autismo, pero llega el niño al consultorio y está bien chispa, ¿no? Te obedece, te entrega, te entiende, y dice, papá, mira, ya con eso decir que tu hijo es autista es muy difícil. Pero en serio, doctor, es que no habla. Espérate, existen los trastornos del lenguaje expresivos puros y no tiene por qué ser autista un niño que no habla. Pero hay que borrar esa idea de que el niño que no habla, ya hablará. Por favor. Claro, hay edades para todo y vamos a tratar de definir un poquito cómo se sigue esto. El lenguaje es bien complejo. El lenguaje, como vimos, si se fijan esos tractos que estudiamos en el espectro autista, pues son áreas muy importantes del cerebro, principalmente casi todas las que son en la zona del hemisferio dominante, ¿no? Nosotros, lo que sería nuestro lado izquierdo, la mayoría de los zurdos puede cambiar. Está todo lo que son las áreas periciliares y todo lo que te voy a repetir, el fascículo que va de adelante a atrás está involucrado en el lenguaje, porque el lenguaje, como vemos, tiene muchas particularidades y peculiaridades. Estamos hablando de que lo que hablamos, el hemisferio dominante, no vamos a aburrirlos con todo esto, esta es la parte que quiero que se quede. Existe una etapa muy importante, ¿no? En el niño, que empieza, ¿se fijan? ¿Cuál es el primer hito del neurodesarrollo del niño normal? A los 2 meses. El contacto visual, ¿no? Y la sonrisa. Ese es el dato más bonito. Cuando ves un bebé que te tira la mirada y se ríe, dices, wow, ya como que te empiezas a relajar, ¿no? Pues mira, ya empieza a tener hitos del desarrollo completamente que van normales. Claro, luego poco a poco pues va teniendo lo que es el balbuceo, las emociones que le pega el papá, porque de repente dice papá, y dice, no te chifles, no dice papá, simplemente está teniendo, bueno, déjalo, si te emociona, déjalo así. Digo, porque luego ser padre es como acto de fe, ¿no? No sabes si es tuyo o no, entonces bueno, hay que creerlo. Y ya el lenguaje que ya tiene un significado y una intención que es a partir de los 10, 12 meses. Esta es una tabla muy interesante. Narbona, un gran neuropsicólogo español con muchísima experiencia en lenguaje, nos dice, la escuela rusa en los años 60 nos dice, 1 año de edad un niño tiene que decir de 2 a 10 palabras. Inge. ¿Quién se puso a contarlas? Es un trabajo muy interesante, pero es muy duro. Cuidado con esta tabla porque luego los padres lo agarran a rajatabla. Y ahí es donde vienen corriendo y asustados, pero es interesante. Hay una gran diferencia entre el hombre y la mujer. Acuérdense que el hombre somos el sexo débil. No se rían, es real. Yo me da mucho gusto cada vez ver más mujeres que dominan el mundo de la medicina porque nos obligan al hombre a no perder muchas veces ese valor materno. Yo, mi gran admirador, una persona que la quiero y la admiro, es la doctora Cecilia Correa y la doctora Victoria Albina, en San Luis Potosí, 2 mujeres de las que, o sea, si admiro médicos son ellas, ¿no? Que son unas auténticas fregonas en su profesión, líderes mundiales en muchas cosas, y son mujeres tan inteligentes. Yo siempre he dicho que nos ganan al hombre. El cerebro, recuerden que el cerebro de la mujer está mejor hecho. El único problema que tenemos es que las mujeres se me complican mucho. Es lo único que tienen que cambiar. El varón somos como los perritos, le das de comer, de beber, lo vistes y algo más y funcionamos muy bien, no tenemos tantas broncas. Yo sufro mucho, no sé ustedes, en mi departamento siempre trato de tener un hombre en mi departamento, no acepto puras mujeres, tratamos de tener un poco de flexibilidad porque luego tenemos muchas broncas de convivencia, por perfumes, tacones,
Hay muchas peleas, las mujeres, vuelvo a repetir, que no se me peleen tanto, pero en el lenguaje real, la mujer habla mejor que el hombre, eso sí es cierto, tienen muchos menos problemas de lenguaje las chicas que los chicos. A los 2 años un niño ya tiene que decir entre 50 y 200 palabras, y bien dichas aparte, te lo exigen. A los 3 años 1000 palabras, ¿quién se pone a contar 1000 palabras, no? Y formar frases de 2 a 3. Pero creo que tenemos una idea más o menos de lo que tiene que hablar un niño, ¿estamos de acuerdo? Ya empiezas a preguntar cuántas palabras dice, cuántas emite, la comprensión, siempre acuérdense, oye, obedece órdenes, puta, doctor, todas, no hay ningún problema, entiende, bien, perfecto, lenguaje receptivo, pero el lenguaje expresivo es muy importante, ¿por qué? Las áreas del lenguaje que veíamos aquí, por madurez cerebral, se cierran a los 6 años, entonces cuidado con ese niño de 5 años que no habla, que te dicen, ya hablará, todos hablan en primaria, dices tú, cuidado, si es cierto, hay retrasos del lenguaje que llegan a la primaria y hablan, pero hay un 30% de niños que pueden quedar con un trastorno del lenguaje que pudiste haberle ayudado. Por eso cuidado con el lenguaje como tal. Esta es la idea principal, que debemos de quedarnos de cantidad de palabras. Y sobre todo, claro, la formación de frases, que es muy importante, ¿no? Y a los 5 años los niños ya tienen un lenguaje tan amplio, claro. ¿Qué es lo que nos va a hacer tener mejor lenguaje, un lenguaje más amplio? Si somos lectores. Hay que seguir fomentando la lectura a nuestros chicos, por favor, eso es muy importante. No tenemos que perder ese amor por la lectura. Estudios actuales asustan, en el cual, no sé si a ustedes les toca ser maestros de universidad, nuestros estudiantes son vaguísimos con la tecnología, ¿están de acuerdo? Cada vez hay más programas, yo que me dedico a enfermedades neurodegenerativas, hay programas que pones 3 síntomas y te desnudan todo y dices tú, wow, ya puedo saber lo que tiene. Nosotros estamos hechos de la vieja escuela, ¿no? ¿Se acuerdan cuando teníamos que hacer el diagnóstico topográfico, sindromático y teníamos que leer? Como que eso nos enseñó a estudiar y a leer y a tener muchos engramas sin memoria. Los chicos de ahora, digo, sí son mejores que nosotros, por supuesto que pueden ser mejores, pero la calidad que tenemos de nuestra capacidad de memoria, se sabe actualmente que por el uso de tecnología hemos perdido un 20% de capacidad de memoria. Es mucho, como ser humano, en vez de ser benéfico, vamos a peor. Eso no es bueno, por eso hay que tratar de que, ahorita hablaremos de la tecnología. Factores de riesgo, lo que hablábamos, el prematuro, la hiperbilirubinemia, carníteros, pero la ictericia solo. Se sabe que aquellos pacientes que han estado en fototerapia, hay un estudio muy interesante en el Hospital Infantil de México que demuestra que los pacientes que han tenido ictericia, que a lo mejor no llegaron a examen o transfusión, pero que tuvieron en fototerapia, tienen mayor riesgo de tener problemas del lenguaje. El hipotiroidismo congénito, algo que platico mucho con los endocrinólogos ahí del Hospital Central, es de que a pesar de que ese famoso también metabólico ampliado, ultra mega ampliado, no sé quién de Jalisco, el de San Luis Potosí, es ultra mega ampliado, 5 enfermedades, dices tú. Hay tamices muy económicos, sobre todo cuando quieren hacer tamices metabólicos ampliados. En Mérida, en Yucatán, trabajamos con un laboratorio muy interesante que te hacen en orina y en sangre por precios bien módicos, 2.600 pesos un tamiz para 160 enfermedades metabólicas. Es muy interesante. Entonces, el hipotiroidismo congénito, a pesar de que se detectan a tiempo, esos chicos siguen teniendo a lo largo problemas de lenguaje y aprendizaje. Lo que hablábamos, la diabetes materna, la encefalopatía hipóxica. Y sobre todo, aprendas este término que lo vamos a ver al final, la conmoción cerebral leve, el traumatismo craneoencefálico. Es una línea de investigación muy grande que tenemos en San Luis Potosí. Todos los problemas del lenguaje, claro, tenemos problemas, chicos que pueden tener problemas de déficit de comprensión, que piensas que pueda ser sordo, o ahí entra el autista. ¿Quedó claro? Ahí quedó bien claro. El autista tiene problemas de lenguaje expresivo y receptivo en la mayoría de los casos. Tienen problemas en la producción del lenguaje, producción de fonemas, o cuidado, existe algo que se llaman problemas de habla. Es diferente, la maquinaria. De repente te llegan niños que te dicen, es que el niño no habla, tiene un problema de lenguaje, lleva 3 años en terapia de lenguaje y no habla. Y cuando te das cuenta, el paciente no puede masticar, no puede deglutir, no puede mover la lengua. Lo que tiene es una dispraxia mandibular, tiene un trastorno distónico. ¿Sabes? Cuando intenta hablar, me acuerdo de ese caso que no fue una distonía ni fue un trastorno severo, es la hija de un gran amigo, mi cardiólogo. Me llevaron a su hija que porque no hablaba, y tú veías a la niña, tenía un defecto, tenía como si hubiera tenido el labio paladar hundido, unas marcas en el labio. Le digo, oye, ¿y esto? No, es de nacimiento. Oye, la niña no habla, ¿no? Es que no habla, tú llevamos 3 años de terapia. Le dije, ¿sabes qué? Vamos con el otorrino. Me dice, a ver, ¿qué vamos al otorrino? ¿Sabes qué? No me gusta el labio como lo tiene. ¿Qué fue lo que encontraron? Un paladar blando, abierto completamente. ¿Qué fue lo que pasaba? Que la niña no es que no tuviera problemas de lenguaje, no quería hablar. ¿Por qué? Porque cuando hablaba, entonces tenía un lenguaje que ella por su autoestima no hablaba. Entonces eso no era un trastorno del lenguaje, era un trastorno del habla. Le cerraron 3 puntos, el paladar, y ahora paren el hocico a la muchacha, el papá ya no sabe qué hacer con ella. Le dije, ¿no querías que hablara? Pues ya habla, ¿no?
Y claro, disponer siempre de herramientas para poder valorar. Cuidado con los trastornos del lenguaje, es el mensaje que hemos tenido hoy. No, este fue mi primer trabajo que publicamos con mi gran amigo Jesús Vázquez de Irapuato, cuando éramos residentes de neuropediatría. El TEC de Monterrey tiene un programa muy agresivo que cada año tienes que publicar un trabajo, tener un trabajo de investigación. Pero nosotros lo hicimos en cuanto a que cuando un niño no habla, cuidado. Puede ser un simple problema madurativo, sí, pero puede encontrarse muchos trastornos detrás de ello, como hemos visto atrás. Los trastornos del lenguaje se clasifican por el DSM-5 actualmente en estos 5 grandes grupos. Trastornos del lenguaje puros, en el cual son pacientes que tienen desde el punto de vista un lenguaje de producción de fonemas muy por debajo de lo esperado, pero aparte tienen problemas persistentes para hablarlo, para escribirlo, para entender el lenguaje de signos, o sea, tienen muchas áreas afectadas como tal. Y también pueden tener deficiencias en la comprensión. Este es el famoso trastorno del lenguaje, el TEL, que es el trastorno expresivo del lenguaje y también receptivo como tal. Son pacientes que no tienen antecedentes de ningún daño neurológico previamente, se descarta cualquier problema de audición, no tienen ningún otro tipo de daño a nivel de resonancia ni nada. Y estos pacientes, claro, lo pueden notar desde las primeras fases del desarrollo. Nosotros tenemos un marcador siempre. Esto lo hacemos por rutina en la clínica del lenguaje. Niño que al año tú ves que señala todo y dices, ok, dale chance hasta los 2 años. Año 8 meses, porque los padres luego quieren meter a los niños a terapia. ¿Cuál es la edad ideal para llevar a un chico a terapia de lenguaje? 2 años y medio. ¿Por qué? Porque el chico con 1 año 8 meses no creo que se vaya a quedar quieta con la terapista. O si los llevo con las terapistas del lenguaje, te tira un zapato, te tira el niño encima, y llevas un niño de 1 año 8 meses, pero ¿enseñas a quién? A los papás. Los entrenas a la antigua escuela. Cuando lo bañes, las partes del cuerpo, cuidado. Un niño al año 8 meses debe de saberse todas las partes del cuerpo, lo vamos a ver ahorita en aprendizaje. A veces se la saben, eso es un dato muy temprano de daño y problemas de aprendizaje, y también pasa frecuentemente en el retraso global del desarrollo. Es así como valoramos el aprendizaje en los niños. Entonces, es un tipo de trastorno del lenguaje que no tiene ningún otro daño neurológico. Le suele ir muy bien con las terapias y si tenemos que usar. El fonológico. Este es muy interesante. Estos son pacientes que de repente, ¿qué tienen estos chicos? Que sí pueden tener un lenguaje receptivo completamente normal, pero es el clásico que habla mucho. Dislalia es el nombre que se le da a aquel que se come las consonantes. O como éramos bien gachos cuando estábamos en la escuela, el clásico lengualdo, era el que se come la R y lo querías ver, a ver, di carro, y el pobre niño se te quedaba viendo tu compañero, carro, ¿los escuchas? Ojo, eso daña mucho la autoestima de los niños. Se puede trabajar, por supuesto, para eso existen las grandes maestras de comunicación humana. Son especialistas en lenguaje y en aprendizaje. Son las que los ponen con los ejercicios de la lengua y que aprendan a poner el labio. El frenillo famoso, es una pregunta que me hacen mucho. ¿Hay que operar el frenillo? Pues como dicen por ahí, pues hace humanos, los regios. Si lo tiene muy largo y efectivamente no puede levantar la lengua. Acuérdense que para la pronunciación de consonantes fuertes que tenemos que poner la lengua, ¿dónde la ponemos? Traten de decir ratón con la lengua abajo. Ratón. La lengua tiene que estar, son consonantes fuertes, necesitamos que el movimiento de la lengua, eso es lo que le pasa a los del frenillo. Por supuesto que hay chicos que con el frenillo hay que operarlo, pero hay que individualizar los casos. Luego nos encontramos pacientes todos operados de frenillo y siguen hablando mal. No era un paciente candidato a la cirugía de frenillo. Tartamudeo. ¿Se acuerdan cómo dijimos que eran los movimientos estimulatorios para que los padres no se asusten? Onanismo. ¿Saben cuál es la palabra que dicen en San Luis Potosí? Curra, para decir tartamudez, por cierto, es una palabra que el chico lo identifica. Disfenia. El tartamudeo es algo muy importante que todo médico debe saber, que es evolutivo en el 90% de los casos. ¿Qué significa evolutivo? Que es normal. Aparecen muchos chicos en etapas iniciales de cuando empieza el lenguaje fluido, los niños empiezan con el tartamudeo. ¿Cuál es la causa más frecuente de que un chico se quede tartamudo? ¿Saben cuál es? La familia. Porque el pobre chico empieza y empieza la familia a estresarse. Lo exponen, lo ponen en el medio de la comunidad. A ver, habla, hijo, y el pobre niño en medio de entonces la ansiedad te puede llevar a producir que ese chico quede tartamudo. Si se fijan, hay mucha gente cuando va a dar, eso lo vemos mucho, nosotros a nuestros residentes los tratamos de entrenar, te das cuenta que hay muchos que por la ansiedad y los nervios empiezan a tartamudear, ¿no han visto? Es difícil, a ver, empiezan con a trabarse, y es por ansiedad, es muy frecuente la disfemia. Entonces, hay varios tipos de disfemia. La disfemia hay una que se llama, es una muy interesante, que es la repetición, ¿no? Cuando empiezan con el papá. Tengo un gran amigo que es un gran ginecólogo en Monterrey, es conocido como el popopó, el Poncho, empezaba con el pobre, y era bien grande, el bullying antes se lo veíamos diferente, ¿no? Hubiéramos ido a la cárcel todos en otros tiempos, porque también éramos medio, pero era una sangre diferente, ¿no? Se veía diferente las cosas. Entonces ellos tienen el popopó, otros son las prolongaciones, ¿han visto esos que de repente como que
tienes que darle un zape para que arranque, ¿no? Pero que arranque. Luego las palabras fragmentadas, ¿no? Que se cortan. Hay varios tipos de disfemia, pero la disfemia, por favor, si te llega un chico de 2 años que empieza con disfemia, decía a los padres, no se estresen, déjalo, es evolutiva. Claro, si se hace muy frecuente, muy marcada, después de los 4 o 5 años persiste donde tienes que, pero lo que se pide es que se relaje la familia. La disfemia es fisiológica, es una parte del desarrollo del lenguaje y no hay que hacer nada. Entonces, estos son los síntomas, como decíamos, a partir de los 2 años. Hombre, si persiste o un niño de 8 años empieza a tartamudear, cuidado. Ahí sí, resonancias, estudios para descartar cualquier otro tipo de daño. Pero lo más importante es que la disfemia es evolutiva completamente y no hay que hacer nada. Ese es un trastorno que acaba de aparecer aquí en el DSM-5, que es bien complejo y es un dolor de cabeza. Trastorno de la comunicación social. ¿Quién dijimos que son antisociales por naturaleza? Los autistas, ¿no? Es un problema. Te sacan este trastorno ahora que a mí me cuesta mucho digerirlo, porque dicen que tienen dificultades para comprender lo que se dice explícitamente. Eso es muy típico del Asperger. No entienden los chistes. O si le haces un albur ni los pesca. O si le aplicas una broma se enfada porque lo toma literal. El Asperger es muy característico que de repente estás con uno y dices, venga, en mi pueblo es muy frecuente decir, venga, no sigas que me voy a morir de risa. No, espérate, no te vas a morir, no te rías, espérate, porque lo toman todo muy... No tienen ese doble sentido, ese albur, y en parte México, que sois especialistas, sois unos hijos de la... ¿no? Son cañones aquí. Si te descuidas, te descontrolan totalmente. Es muy interesante el doble sentido y el albur. Los autistas no lo tienen claro. Tú escuchas este trastorno de comunicación social y te habla prácticamente de un chico que si fuera un Asperger, pero ellos dicen que no, que es solamente social, que no tienen otras conductas. Es un trastorno muy complicado de entender. Y claro, se confunde por supuesto con el retraso global del desarrollo, con el espectro autista, con el autismo, pero es un trastorno que más dicen que solo les afecta en el aspecto social. Dices tú, que no tienen entonces otras conductas, no son obsesivos, no tienen ritualismos, es así como yo lo he entendido, ¿no? De que no tienen otras conductas parte del autismo, pero cuidado, es un trastorno difícil de diagnosticar. Y claro, el no especificado, que todavía es aquel que no lo puedes clasificar. Los más frecuentes, me quedo donde se aprendan la disfemia, el dislálico que hay que llevarlo a trabajar a la foniatra para que lo corrija, y el trastorno específico del lenguaje, que es receptivo mixto, que muchas veces no tiene por qué ser autista. Existe ese tipo de trastorno, la doctora Isabel Arrapin lo conoce, y con terapia, como vamos a ver, mejoran considerablemente. Cuidado, este es un término muy bonito, porque hay pacientes que efectivamente no tienen un trastorno, simplemente tienen un retraso. Eso es más bonito, ¿no? Porque solamente hablas de que es un chico que tiene menor cantidad de producción fonológicamente, pero tiene lenguaje receptivo completamente normal, lenguaje corporalmente normal, pero su lenguaje pues no lo entiendes completamente. Puede tener también problemas fonológicos, pero es un trastorno del lenguaje que se divide en primarios y secundarios, no tiene ningún daño neurológico. Estos tienen un muy buen pronóstico, por lo general, retraso. Este sí es el clásico niño que por familia muchos de ellos tardaron en hablar y en cierta edad empiezan a hablar. Es un retraso completamente benigno. ¿Quedó claro? Nosotros no les damos tiempo a los retrasos tampoco. El paciente que a los 3 años no dice 1000 palabras se nos da terapia del lenguaje. ¿Quedó claro? Eso es algo que nos ha servido mucho y los chicos en 6 meses tienen un lenguaje aproximadamente, de 6 meses a un año, han mejorado considerablemente. ¿Por qué? Porque se sabe que el 30% de los chicos que no hablan bien también puede ser que luego no aprendan. ¿Quedó claro? Leen y escriben, ¿cómo? Hablan y se ve afectado el aprendizaje. Claro, el retraso secundario ya puede ser provocado por otros tipos de trastornos o daños neurológicos. Vámonos aquí, para irnos un poquito más rápido. Las señales de alarma que decíamos, claro, que no diga ninguna palabra que se le entienda, falta de, sobre todo, el señalar, como decíamos en los autistas, la intencionalidad, cuidado, las onomatopoyéticas, los ruidos de los animales. Entonces, eso es algo muy importante. Eso es muy típico en el discapacitado intelectual, en chicos con retraso global del desarrollo, que a los 2 años no te hagan ningún ruido de los animales. Eso se los tienen que enseñar los padres, salud principalmente, ¿no? Son las señales de alarma. Entonces, como vemos, el retraso del lenguaje puede ser, como le digo a los papás en las consultas, puede ser simplemente un hielo que está flotando en un refresco negro que se va a disolver y lo vas a resolver, o te encuentras un iceberg de repente. Encuentras un retraso del lenguaje, encuentras un retraso social, encuentras conductas, te puedes encontrar pacientes autistas, síndromes genéticos como vimos, el autismo, la epilepsia, no se olviden de ese síndrome Landau-Kleffner, ¿no? Muy interesante, como una afasia adquirida
se resultó que es una de las epilepsias más graves que puede haber, que claro, no convulsionan motoramente, pero el daño que pueden tener a nivel, esa niña llevaba más de un año teniendo ese problema. El retrasado mental, que es un tema muy largo, de dedicar muchas horas, o los trastornos del habla. Entonces la evaluación, como siempre, cuando tenemos los pacientes, la historia clínica, la exploración neurológica, el movimiento de lengua, boca, pares craneales, cómo está el lenguaje. Yo siempre lo que hago en mi consulta pediátrica, los niños que ya hablan, el que me da la ficha de identificación es el paciente. Yo siempre los interrogo. ¿Cómo te llamas? ¿Qué edad tienes? ¿Tu colegio? ¿Tus papás cómo se llaman? ¿Cómo se llama tu madre? ¿Cómo se llama el que dicen que es tu padre? Les gastas las bromas. Pero ya empiezas a escuchar su lenguaje y te das cuenta cuántos son respiradores orales. Pregunten siempre la calidad de sueño en los trastornos del lenguaje. No olviden el síndrome de la apnea obstructiva del sueño. O sea, ¿se acuerdan? Ahora ya no es apnea obstructiva, ahora se llama SAOS. Es un síndrome a nivel infantil, nos puede producir problemas de insomnio, que se andan durmiendo en el salón de clases, problemas de lenguaje, problemas de atención, pero en el adulto, el síndrome de apnea obstructiva del sueño, el que se priva, aumenta 10 veces el riesgo de infarto agudo al miocardio. Evento vascular cerebral, demencia, cuidado. Interroguen mucho a ese paciente que está cansado, las características del ronquido, porque en el niño muchas veces le echan la culpa a las adenoides. En el adulto puede ser el sobrepeso y obesidad o los cuellos cortos y tienen que tener sus CPAP y les cambia la calidad de vida. Es un dato muy interesante, siempre preguntan eso. Entonces, como vemos, los abordajes del lenguaje siempre nos obligan a tener bien esa historia, ver los antecedentes para luego decir, ok, ¿hacia dónde lo vamos a llevar? ¿Hacia una disfasia, un trastorno específico del lenguaje en el cual tiene problemas a nivel de comprensión y expresión y es urgente una terapia, pero no es un chico autista como tal? ¿O simplemente es un problema fonológico que lo puedes llevar completamente con una terapia sencilla, con la foniatra que te va a ayudar considerablemente? Nos estamos enfrentando a un trastorno del lenguaje muy severo en el cual puedes tener adelante de ti un síndrome mucho más grave como tal. Existen muchas escalas que aplican las neuropsicólogas para abordar el lenguaje como tal. Entonces me quedo con esas ideas que se prendan un poquito, ese concepto de cuántas palabras dice. Bueno, ya llegamos al tema por el que fui invitado, dislexia. Nada rollo, ¿no? Hasta aquí. Espero que haya sido útil la información. Dislexia. Dislexia desde el punto de vista de definición es el problema para poder leer, la lectura. Hablamos de que la lectura es muy importante, ¿no? Como una herramienta de aprendizaje, pues si no leemos no aprendemos, ¿no? O sea, nos cuesta más. Hay un estudio muy importante en México que, ¿saben cuál es el estrato social que más lee en nuestro país? Lo voy a poner al revés, el que más lee. Nuestros obreros de albañiles. Bendito el libro vaquero. No es broma. Qué triste. Países nórdicos leen promedio al año entre 10 y 12 libros al año la gente. Nosotros tenemos que leer una cantidad de artículos brutal. Ahí es donde yo hago el ejercicio con los chicos. Imagínense, ustedes son médicos de familia. Tienen que ver cuántas especialidades. Un día sacamos en la maestría los artículos que debe de leer un subespecialista al mes, son promedio 25 artículos al mes, para estar actualizado. Estoy hablando que en neurología tenemos neuromuscular, epilepsia, tenemos muchos rubros. Un médico familiar promedio de 80 a 90 días al mes. Es una brutalidad, hay demasiada información también suelta. Entonces la lectura tenemos que aprender planes de lectura rápido, o por lo menos lo que se te ofrece es saber leer los abstracts, para ver si es un artículo que es interesante o no. Son los patrones de lectura, si este artículo no sirve, la metodología no funciona. Hay que aprender. Entonces la lectura es un factor muy importante y fíjense, 2 al 10% de los seres humanos tienen un problema de dislexia. ¿Es frecuente? Sí. Es un trastorno de salud pública, inclusive puede considerarse un problema de salud pública la dislexia. Igual, el cerebro tiene áreas. La dislexia originalmente se pensaba que era un problema visual. Cuando tengan un chico que tenga problemas de lectura, lo primero que tenemos que ver, no sean malos chicos y chicas y chicos, mándalo a los oftalmólogos, ¿no? De repente muchos disléxicos lo único que necesitaban que eran lentes. El pobre hombre lo que pasa es que no podía. Lo ves que tiene que se pega y dices, esto no es una dislexia, esto es una falta de lentes brutal. Es muy frecuente eso que lo veamos en consulta. No sé aquí en Jalisco, pero en San Luis Potosí se acabaron esas campañas que había antes en los colegios privados, públicos de la valoración oftalmológica. No sé si aquí se siguen haciendo. No sé, en San Luis se perdieron completamente y es una tristeza porque se detectaban muchos pacientes con problemas visuales. Claro, el cerebro, el área principal fascículo que nosotros lo estudiamos en ese artículo, en ese estudio de autismo, el fascículo arqueado que une el área de Broca y Wernicke, porque claro, cuando se empezó a pensar que era un problema visual, resulta que el problema de la dislexia es igual que el de la lectura, del lenguaje, es un problema de fonemas. Es un problema de poder, el cerebro es como una ceguera
una ceguera cerebral que no puede interpretar las palabras, lo que le pasa al disléxico. Claro, están involucradas muchas estructuras, el fascículo arqueado, el cuerpo calloso, que es muy importante, ese área que comunica el lado izquierdo y derecho. Fíjense la lectura. Vamos a hacer un ejercicio rápido de cómo leemos. Yo, para poder leer el lóbulo frontal derecho, aquí está el área de la concentración y la atención, ¿va? Es el director de la orquesta, por eso es tan importante la atención. Cuidado ahora, resulta que los niños de tercero de kinder tienen que tener 50 minutos de atención. Y dices tú, ¿cuándo acá un niño tan pequeño? 50 minutos lo logramos a partir del sexto de primaria. ¿Cuánto duran las clases en la secundaria pre-carrera? 45 a 50 minutos, hay que descansar, hay que hacer break, si no el cerebro se agota, los niveles de neurotransmisores. Entonces, los estudios nos han demostrado cómo el cuerpo calloso es una estructura muy importante porque es la que comunica el lado izquierdo al derecho. Entonces, el lóbulo frontal le avisa al lóbulo occipital, área de la visión. Le dice, hey compadre, prepárate que vas a empezar, ahí vienen las letras. De ahí las pasa el lóbulo parietal derecho. Esta estructura de aquí es el área donde están las áreas visoespaciales, visoperceptuales y visoconstructivas. Hablemos en cristiano. ¿Qué es izquierda, derecha, arriba, abajo, grande, pequeño? ¿Va? Cuidado, hay un dato muy típico en escritura, eso es disgrafia. Los niños pueden invertir letras hasta los 6 años. ¿Todo claro? La B, la D, la P, la Q, la 5, la hacen como una S, la E, sí, pueden invertirlas porque es una inmadurez visoespacial. Pasado la barrera de los 6 años, cuidado con ese chico, porque está teniendo inversiones, pero son normales, se consideran normales hasta los 6 años. Entonces, de aquí el lóbulo parietal lo pasa al lóbulo temporal. Ahí van todo el letrerío. El lóbulo temporal lo acomoda y lo pasa a la área de memoria. ¿Cuántas estructuras están involucradas? Muchísimas. Y ahí está el gran director. La atención yo siempre lo he puesto nunca me invitan a dar prácticas de TDA, yo tengo TDA, bastante con el mío tengo, pero hacemos algo de investigación en TDA y cuando siempre tengo una diapositiva, por ejemplo, no la encontré, tuve una bronca con mi nube que me borró todo y tengo que sacar todas las memorias. Tenemos el área de la atención es el director. Siempre pongo una foto de un director de orquesta en el lóbulo frontal, por eso es tan importante la concentración para todo. Eso es muy importante ver este dato. Son inhibitorias GABAérgicas, las interneuronas del cuerpo calloso. Ahorita vamos a ver por qué este dato. ¿Se acuerdan cuál es el principal neurotransmisor inhibidor del cerebro? El ácido gamma aminobutírico. Claro, más estructuras, ¿no? El girocingulado, la corteza frontal inferior, todo esto está involucrado. Se han encontrado por estudios que la dislexia es un trastorno estructural. Áreas del cerebro están afectadas que ese paciente no les permite tener una lectura adecuada. Claro, señales de alarma, ¿no? Lo que hablábamos, problemas del lenguaje en etapas tempranas, no comprender, problemas para aprender una palabra nueva. Son chicos que desde segundo de kinder, tú te puedes dar cuenta quién puede empezar a tener problemas de aprendizaje. ¿Por qué? Porque son chicos que les cuesta mucho aprender letras, formas, colores. Los colores, cuidado, porque luego de repente podemos tener daltónicos por ahí que se pueden escapar. Los problemas de trazo. Desde segundo de kinder en San Luis Potosí tenemos un modelo educativo en Río Verde, donde es un orgullo trabajar desde hace 13 años. Tengo más de 190 niños en seguimiento en USAER, en el cual todas nuestras maestras de kinder son unas fieras para diagnosticar pacientes con problemas con riesgo de aprendizaje. Se dan cuenta, están todas entrenadas porque ellas inmediatamente ven desde el lenguaje cómo llegan los niños hablando, ya tienen bien el oído, y aparte la misma USAER, que es uno de los programas más bonitos que tenemos en nuestro país, es la Unidad al Servicio de la Atención Escolar Regular, que lo formó la CEP hace más de 67 años, los cuales son un grupo de psicólogos, maestros de educación especial que van por ciertas primarias que tienen USAER con chicos con capacidades diferentes, donde pueden entrar los disléxicos, autistas, TDAs y demás. Entonces ellas detectan desde segundo, es decir, no puedo decirte que vas a ser disléxico hasta después de los 9 años, ¿quedó claro? Antes de los 9 años se llaman problemas de aprendizaje. Después de los 9 años ya eres disléxico si no lees, disgráfico si no escribes, discalcúlico, que es el trastorno más frecuente. Yo ahí levanto la mano. Yo soy la oveja negra de mi familia, Antonio Bravo es discalcúlico. Todos mis familiares son ingenieros electrónicos, metalurgistas, economistas. Tengo un tío, Antonio Oro, que es el orgullo de la familia, puede ser candidato a premio Nobel, ingeniero químico en España. Estuvo involucrado en el descubrimiento de los últimos elementos de la tabla periódica en química. Antonio Bravo no le entra las matemáticas ni en supositorio. Mi padre sufría aquí en Guadalajara, yo estudié aquí en el ICIF, sufrí un montón porque yo estudiaba para pasar matemáticas, como fuera, al día siguiente las olvidaba. Y por eso es una frustración grande porque soy investigador, pero no tengo maestría porque repruebo estadística, es un problema muy grave. Soy investigador porque pues me gusta, tengo mis mañas mentales y me he rodeado de un equipo grande. No puedo con las matemáticas, tengo el mejor estadista del país, tengo el mejor biólogo molecular. Son las virtudes que tiene el TDA, de poder ser negociante, y hablar y tener creatividad, ¿no? Tener estudios o trabajos como parte y otro trabajo que me ahorita muy interesante. Entonces, cuidado con los pacientes, o sea, la ortografía, Dios mío, en mi vida.
La disortografía en nuestro país es brutal, ¿no? Y más ahora con las MEC, estas madres que tenemos que no le da igual si pones acentos o no pones acentos. El otro día me enseñaban un meme, una escritura, me enseñó una mamá y le digo, mire, no sé si llorar o quitar esto, digo, no lo que pone, sino cómo está escrito, o sea, me va a dar un desprendimiento de retina esto, o sea, ya es una manera de escribir que dices tú, ya nos valió gorro las reglas de ortografía, todo, ¿no? Entonces estos pacientes, cuidado, ese escolar, ese niño en sexto de primaria que sigue teniendo problemas para reconocer letras. A nivel público se dice, un niño debe terminar tercero de primaria conociendo todo el abecedario, contar hasta el 100 y mínimo escribir su nombre, ¿vale? No pedimos más. Los nuevos métodos educativos dicen que casi el niño debe terminar tercero de kinder haciendo trigonometría, ley de senos, cosenos, están brutales, están desmedidos. No sé si está pasando en Guadalajara, en San Luis, muchas escuelas se quedaron muy abajo su nivel y ahora lo quieren levantar de una forma tan bestial que están exigiendo cosas que los chicos madurativamente no tienen capacidad y están creando muchos problemas de aprendizaje. Es como con todo respeto, creo en Dios, pero no creo en la iglesia, las monjas fueron las grandes productoras y los sacerdotes de niños disléxicos. ¿Por qué? Los zurdos. Los obligaban a hacer derechos y eso cambias completamente la dominancia del cerebro y sí escribían con la derecha, pero los hacían disléxicos inmediatamente. ¿Por qué? Porque le volteabas todo. Eso a mí me tocó todavía en España, los primeros 2 años que hice de primaria, había una maestra que era una salvaje, tenía una regla y te daban unos reglados de un amigo zurdo. Dije, ese pobre güey habrá quedado disléxico yo creo a lo largo de la vida, ¿no? Pero esas eran ideas que había antiguamente, que han ido cambiando. Fíjense esto, qué interesante. ¿Se han puesto alguna vez a sus pacientes a leer en el consultorio? Tengan un libro de lectura que trate de tener algo de comprensión, porque no solamente es leer la cantidad de palabras. ¿Por qué? Porque leer palabras, tengo papás que dicen, no, doctor, metí a mi hijo el problema Mental Tech y lee 3,000 palabras por segundo. Y dices, wow, maravilloso, lo pones a leer, le preguntas lo que leyó y no comprendió. Nada, la dislexia hay 3 tipos de dislexia. Cantidad de fonemas que tienes que leer por minuto. La comprensión de lo que lees, que creo que es lo más importante, que comprendas lo que lees, o puede ser mixta, ¿no? No comprende la fluidez. Fíjense este dato, un niño terminando primero de primaria debe leer de 35 a 59 palabras por minuto. Para aquellos que pensaban que terminando primero de primaria no hay que saber leer, no, ya tienes que tener esa cantidad, hasta llegar a tercero de secundaria de 155 a 160 palabras por minuto. Es importante esto, sí, esto es muy importante, ¿por qué? Porque un chico que tiene lectura lenta, pues cada vez hay mayor cantidad de información que tienen que leer, ¿no? Los chicos se van quedando más atrás, se acumula el material. Entonces la lectura es muy importante desde el punto de vista de cuánto leo y cuánto comprendo. Ya las dificultades que hay actualmente no saben ni subrayar los pacientes, los chicos ya no les enseñan ni a subrayar, y los padres también tenemos la culpa de que tenemos que volverlos a retomar. No sé si sabían, hace 3 meses Francia acaba de dar un golpe en la mesa y se dice que los modelos educativos actuales van a volver a ser los de antes. Estos modelos constructivistas modernos y demás no han demostrado que los chicos sean mejores. ¿Nos estamos haciendo viejos o lo que se hacía antes no era tan malo? ¿Se acuerdan? Aquí nosotros usábamos sistema UNAM, ¿se acuerdan que era un sistema muy duro y la verdad la gente con una cultura... Pregúntenle a la raza ahorita de tercero de secundaria que te digan 10 estados de la República Mexicana. Tengo un estudio hecho y el 70% te dicen Texas, Nuevo México, Nueva York, dices tú, güey, o sea, dices tú, ¿qué onda? O sea, 10 estados, no te estoy pidiendo ni el 10% de los estados, no te saben ni el estado donde vives, o sea, es increíble. Pídale a un niño de tercero de primaria que te diga cómo se llaman los dedos. Puede ser incultura o no, pero es parte de la cultura, tenemos que tener, no sé, falla muchas cosas, sí, claro. La dislexia también ya se empieza a encontrar que hay una cantidad de genes involucrados en la dislexia muy grave. El 30% de los disléxicos es hereditario. Interrogan en la familia. Van a encontrar el tío, el primo, el abuelo, el papá que tienen problemas de dislexia. Es muy frecuente, es un trastorno hereditario interesante. El tratamiento, lo que hablábamos, ¿no? La neuropsicóloga, la evaluación, los foniatras, los terapistas de aprendizaje, que es comunicación humana, no son psicólogos. Esa gente que hace comunicación humana es una especialidad muy bonita, muy interesante. Pediatras, neurólogos, pediatras, todos los que estamos, médicos, todos tienen que estar involucrados. La terapia, claro, está marcada que tiene que ser individualizado y luego en pequeños grupos. Existe información suficiente de que un paciente con trastorno de lenguaje y trastorno de aprendizaje en edades adecuadas, no después de los 9 años, después de los 6 años en el lenguaje, pueden llegar a tener hasta un 80% de mejoría en manos expertas. ¿Quedó claro? ¿Qué pasa cuando tenemos esto? Aquí está, esto es un estudio, es un metaanálisis hecho por parte del grupo de Cochrane que nos demuestra cómo sí pueden mejorar los pacientes solamente con terapia.
¿Qué pasa cuando no responden completamente con terapia? Han escuchado ya varias veces la palabra piracetam. Es uno de los motivos por los que estamos aquí. El piracetam es un medicamento viejo. En los años 60 lo desarrolló las empresas belgas UCB, buscaban un antiepiléptico, pero no quitaban ni la risa para las crisis, lamentablemente. Del piracetam nació uno de los grandes antiepilépticos actual, que es el levetiracetam, el famoso Keppra. Mi madre es epiléptica, lo toma, un gran antiepiléptico. Pero el piracetam empezó a crear revuelo en los años 70, 80, porque no se sabe bien cuál es su mecanismo de acción, pero tiene que ver con la regulación del glutamato. ¿Se acuerdan que decíamos que los autistas tienen exceso de glutamato? Es muy importante, por eso tienen respuesta muchos autistas al piracetam. Se ha utilizado en casos de hipoxia celular, restaura la membrana. Se habla también de que puede tener, aumenta los niveles de ATP, adenosíntrifosfato, por la maquinaria, ¿no? Para la producción de energía en el cuerpo. El piracetam tiene todos estos usos: trastornos de aprendizaje, vértigo, excelente medicamento. Usen cuando los pacientes tengan vértigo periférico, el piracetam, o pueden utilizar antihistamínicos, ayudan enormemente a mejorar. Se ha utilizado en Alzheimer y demencia, deterioro. Déficit de atención no es el medicamento de primera línea, pero en autistas hemos visto que mejora mucho la concentración cuando se los das. La mioclonía cortical, acuérdense, las mioclonías pueden ser crisis convulsivas epilépticas, como las epilepsias mioclónicas progresivas. Aquí en Jalisco tenéis muchas lipofuscinosis, en el área de Ojuelos tenemos muchas familias diagnosticadas, pero tenemos también las mioclonías post-hipoxia o por otros procesos, y los problemas del lenguaje. Está bien establecido los beneficios del piracetam. Hay estudios que esto es lo que estamos tratando ahora de empezar a tener mayor información, y con escalas que estamos validando, de ver la respuesta a diferentes medicamentos, porque se detuvo mucho el hacer estudios con piracetam y se ha perdido mayor cantidad de evidencia científica. Muchas cosas son anecdóticas, como ahora, ¿no? Son experiencias personales. La dosis que se calcula el piracetam es de 30 a 50 miligramos kilo día, lo dividimos en 2 o 3 dosis. Dicen que no existen datos en pacientes pediátricos desde el punto de vista de estudios con piracetam, pero cuidado, les voy a contar experiencias y están afectados. ¿Conocen el espasmo del sollozo? Pinky niño que se pone a llorar y se priva. ¿Y cuál es el primer tratamiento de elección para el espasmo del sollozo? Hierro. El primer estudio de investigación que hice yo cuando tenía pelo y empecé en San Luis a trabajar, sí, hace muchos pelos, doctora, así es. Hicimos un estudio de TDA y niveles de hierro, y uno de los grupos de control que metimos fue el espasmo del sollozo, porque los grupos turcos, ¿se acuerdan que antiguamente las fórmulas no estaban enriquecidas con hierro? Y se hablaba de una famosa anemia fisiológica del lactante. Anda con una anemia fisiológica, ¿no? Porque era muy frecuente que los chicos tuvieran anemia, más esas lactancias prolongadas que la leche ya no tiene ni una virtud. Y los turcos daban el hierro porque estaban anémicos y empezaban a observar que los niños desaparecía el espasmo del sollozo. Entonces el espasmo del sollozo no es un berrinche del niño. No es un niño mala leche, un niño psicológico, un psicópata, no. La mayoría de los casos de espasmo del sollozo se provocan por deficiencia de hierro. Suplementenlos con hierro, van a ver que el 70% desaparece el espasmo del sollozo después de 3 meses. Es una experiencia nuestra del grupo de investigación, pero hay un 30% que no se les quita el mendigo espasmo del sollozo. ¿Qué les damos? Piracetam. Les funciona muy bien, disminuye una gran cantidad de trastornos de espasmo del sollozo. Es un fármaco bien tolerado, solo 2 efectos adversos que vemos, sobre todo la somnolencia que puede dar sueño, lo damos en la mañana o al mediodía si pasa eso, y algunos se ponen a comer de forma sustanciosa, pero es muy raro, menos del 1%, es muy raro que tengamos que suspenderlo. Es un medicamento que, claro, desde el punto de vista, lo han estado oyendo: autismo, problemas del lenguaje, problemas de aprendizaje. Nosotros sí lo usamos como un medicamento de rescate. Nos gusta en suspensión, 1 mililitro 200 miligramos, o las tabletas de 800 miligramos. Dosis, yo no suelo pasar de la dosis establecida de seguridad por la Academia Española de Pediatría, que son los 50 miligramos kilo día en 2 dosis, y la voy subiendo gradualmente. ¿Cuánto tiempo usarlo? Yo les pido a los pacientes que lo utilicen por lo menos 2 meses para observar cambios. Y la verdad que en el paciente que le funciona, los padres te hablan inmediatamente: doctor, vemos cambios. ¿Cuánto es el grupo más largo de pacientes que he tenido tomándolo en tiempo? Cerca de 5 años. Tengo un grupo de pacientes autistas que lo siguen tomando y se los quitamos y se nota cómo empieza a bajar el proceso a través del lenguaje y aprendizaje. Es un medicamento que no se vende sin receta, es un medicamento muy bien tolerado. La verdad que la experiencia en trastornos del lenguaje no respondedores a terapia, pacientes autistas con problemas del lenguaje, aún así en pacientes hay papás que te reportan que pueden mejorar la agresividad. No lo puse en la diapositiva de autismo porque
de tratamiento farmacológico para la agresividad, pero ahí tenemos experiencia de que mejoran considerablemente. Entonces, tengan un medicamento en cuenta, el piracetam, un oxigenador cerebral. Y ahora les voy a mostrar por último algo que el doctor Bravo es fanático, es la última diapositiva, no los aburro más, y es donde voy a empezar a desarrollar un trabajo de investigación ahora con Notropil, con piracetam. Estamos preparando para hacerlo, es la conmoción cerebral leve. ¿Saben lo que es conmoción cerebral leve? ¿Cuántos pacientes ven que se han golpeado la cabeza? Muchos, ¿no? O sea, las de urgencias se llenan. La conmoción cerebral leve ¿es lo mismo que traumatismo craneoencefálico o es diferente? Esa es una pregunta muy importante porque se ha utilizado siempre como algo indistinto. Tú te puedes golpear la cabeza, no pasa nada, no se altera tu escala de Glasgow. Hemos usado siempre el Glasgow, ¿no? Como una escala que te marca bien cómo está tu estado cognitivo y ver si es leve, moderado o severo. ¿Cuántos pacientes ustedes no han visto en urgencias que se pegó la cabeza y tiene amnesia? O vomita, o empieza con dolor de cabeza, o tiene trastorno